¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis un día más. Hoy vamos a hacer una video reacción que me la han pedido ya como 5, 6, 7 veces, no sé, he perdido la cuenta. Entonces llega un punto que dices, bueno, va, si te lo están pidiendo tanto, igual es que tienes que hacer una video reacción a este vídeo. Entonces, a ver, os cuento un poco por encima. Lo que he hecho ha sido verlo a trozos, ¿vale? No lo he visto entero. Pero bueno, básicamente se trata de una chica que es artista, que se ha dedicado, bueno, mira, sabéis que en vez de estar explicándolo, os voy a poner el vídeo y vamos a ir directos al grano. Vamos a ver si se oye bien, vamos a ver si está todo correcto, ¿vale? Venga, vamos allá. Ahí me veo mi careto y aquí está el vídeo en cuestión. Espero que lo estéis pudiendo ver bien. En este momento, en el Museo Nacional Evita, pagado con tus impuestos, está expuesta esta pintura de una nena de 12 años porque esa nena es feminista. No, mentira. La nena tiene como 36 años. Nunca hago esto, pero de verdad te digo, de verdad, esta vez tenés que quedarte hasta el final del video, porque nunca me pasó esto. Esto es muy fuerte, el final es muy bueno. En fin, esta pintura está expuesta en el Museo Evita. Tus impuestos, con tus impuestos, con tus impuestos, con tus impuestos. Perdón. Como te decía, esta pintura se llama Voto Femenino y es parte de la muestra Banderas y Banderines del artista y militante feminista y peronista Fátima Pechi Carú. Por si no entendés cómo terminó esta pintura en el Museo Evita... Ah, pensaste... ¡Pagado con tus impuestos! Sí, ya sé. ¿Cómo mierda esta pintura terminó en un museo? ¿Por qué está ahí? ¿Y cuánto cuesta? Entiendo que todas esas preguntas pueden ser muy importantes, pero lo mejor sería empezar por lo básico. Empezar por lo que la pintura nos quiere decir. Y para nuestra suerte, el Museo Vita tiene una descripción de cada obra expuesta. En primer plano, se ve una mujer votando por primera vez en la historia de nuestro país. Era una pintura sobre Julieta Lanteri, la primera mujer en votar en Argentina en 1911. Y ahora que sabes eso, puedes usar esto en tu foto de perfil. Vale, a ver, mientras paso la publicidad, me gustaría, si me podéis decir si se oye bien, estaría genial, para así asegurarme de que está todo correcto, que no hay problemas de sonido y todo el tema, que a veces ha habido algún problema. Vale. Bueno, ahora espero que me digáis. A ver, básicamente, para aquellas personas que no conozcáis a la persona que está hablando, es un youtuber argentino que se llama Tipito Enojado. Y es, a ver, va a ser una persona que me ha sorprendido. No, no sé si me ha sorprendido. Digamos que me ha llamado la atención el hecho de ver cómo hay como un modelo de youtuber que se está extendiendo cada vez más. Y es un modelo de youtuber de corte neoliberal, antifeminista, y que va perfecto para, pues eso, por ejemplo, estoy leyendo ahora aquí Bob Starship que dice, es el mismo vato que entrevistó ayer a Lesper, neta, me desagrada tanto, bla, bla, bla. Pues sí, ha entrevistado también a Belina Lesper y es que cada vez me estoy dando más y más cuenta de que Abelina Lesper, Paloma Pájaro, Villarán eh, y personas como esta, o un tío blanco hetero del que ahora hablaré, son un poco personas que de alguna manera defienden una misma concepción del universo, ¿vale? A ver, lo que os quería comentar antes, ¿vale? Mientras que se va corriendo el anuncio, os lo voy explicando así por encima, porque el vídeo del que quiero comentar dura 21 minutos. Voy a hacer un breve resumen, aunque ahora pondré un poco, pero ya simplemente para ponernos sobre antecedentes. Se trata de que el museo Evita, que como él bien dice, eh, está pagado, o sea, se financia con los impuestos estatales, supongo, pues ha incluido una muestra o ha incluido una pieza de esta artista donde está esta mujer votando.
Vale. Y todo el tema es que esta artista, bajo su criterio, pues obviamente tiene un estilo como muy naif, pues como muy infantil, parece que no entiende mucho de pintura o lo que quieras. Y al final, la gran noticia, sorpresa, es el hecho de que esta artista ha calcado los dibujos de cómics manga. Entonces, vamos a ver un trozo, pero luego voy un poco a dar mi particular visión sobre lo que vamos a ver, ¿vale? Venga, vamos a seguir compartiendo pantalla. Gracias por avisarme de que se oye bien, Jaime Moncada, Elío Almonte, Omar Francia y Minginti Mandala, y bueno, en fin, todas las personas que estáis ahí, gracias por estar y gracias por avisarme de que se oía bien. Venga, vamos a seguir compartiendo. Ahí le doy. Imagen en la descripción del video. ¿Qué es eso? ¿Volvió el pájaro del sentido común? ¡Ven, pájaro del sentido común! ¡Ven! Ah, no, sos el pájaro que tiene 2 ojos y sabe usarlos. Buena observación, pájaro que tiene 2 ojos y sabe usarlos. Encantado. Vale, paso esto un Foto poco. femenino. Y como dije, Sí, que con Photoshop puedes conseguir esta que obra se parezca llama más a la Voto original. femenino. Y como dije antes, es No es parte de la planteamiento muy colección artístico, Banderas y querer Banderines. A toda costa que se parezca al original, como si el hecho de que se parezca más hace que la obra sea más buena. Creo que eso es algo que sería conveniente revisar. Pero bueno, sigamos. Esta obra se llama Voto femenino. Y como dije antes, es parte de la colección Banderas y Banderines del Museo Evita. Y si me preguntas a mí, ¿cuál pájaro? Ni esta obra, ni ninguna de esa colección deberían estar expuestas en un museo nacional público. Sin embargo, yo no estoy capacitado para criticar. Lo correcto sería buscar la opinión de un profesional. Por eso traje 2. Esto no es una foto, es un cuadro del artista rosarino hiperrealista Gabriel Schiavina. Y esto es lo que Gabriel opina de esto. Este es un cuadro meramente partidista, no solo con una intención artística, sino que tiene una intención meramente política, lo que lo saca, a mi entender, de la categoría del arte. Porque cuando vos ves una obra así y ves que tiene esta carga política o esta carga de ideología, ya estás dando a entender que te sometiste a una idea extremista o fundamentalista. Entonces perdés esa libertad que te identifica o que identifica al artista. Y la libertad es algo que el artista no puede perder bajo. O sea, pregunta a las personas que estáis viendo ahora mismo el vídeo, porque me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis, al igual que este artista, que el arte entonces debiera carecer de toda connotación política? Porque yo siempre he pensado, o sea, no digo que todo arte tenga que ser político, pero para mí no es algo negativo, me parece que es algo que en un momento dado puede ser algo positivo. Pero bueno, sigamos, va. Bajo ningún concepto. En Argentina la cultura está profundamente intervenida por la política. La mayoría de los espacios artísticos son públicos y sus funcionarios, o sea, por ejemplo, sus directores son políticos. De hecho, en el Museo Evita, la directora del museo es una exdiputada. El resto son militantes y hasta tenés una senadora. ¿Se entiende? Ahí tengo que darle la razón, pero no solamente en Argentina, sino en España y probablemente en muchos países. Hay desafortunadamente un gran sesgo político y eso creo que, o sea, creo que debería, o sea, el arte de alguna manera debería trascender ese sesgo político, debería estar por encima de si ahora de repente está un gobierno de izquierdas o de derechas. Creo que en este aspecto creo que estoy bastante de acuerdo con él. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si no mostrás lealtad por, me gustaría decir la bandera, pero ¿saben qué? No. Por lo que creen los políticos de turno en ese momento, no te exponen. Y Fátima no es la excepción a esta regla. Veamos las otras obras que hizo para el Museo Evita de la colección Banderas y Banderines.
con sus respectivos nombres oficiales. Evita y Juan Domingo con Caniche. Evita actriz. Evita en Christian Dior. Evita Montonera en Palacio Unzué. A las urnas. La unidad básica entra al hogar. Delegadas censistas. Voto femenino. Evita y la era de Ultrones. No, mentira. Discurso o Evita Pueblo. Reina del trabajo. En el despacho de la Fundación. Hogar de tránsito junto a Aurora Venturini. Juegos Evita. Renunciamiento funeral. Y Evita Ninja. Entonces, Fátima pintó un montón de cuadros feministas, peronistas, y fue al Museo Evita, presentó eso y se quedó con la muestra. No exactamente. El año pasado me escribió una chica que trabaja en el Museo Evita, que es educadora de ahí, y había visto por las redes una obra mía que es una Evita ninja, no sé si la conoces. Es una Evita que está con un sable, está combatiendo al capital, como dice la marcha. No, está combatiendo a un gorila, ¿no? Como la personificación de la oligarquía, que es el gorila. Y bueno, y atrás está rodeada de un montón de pibas, que son como las militantes de hoy. Si te fijas acá, dice justicia social, ¿no? Como el arma de combate que lleva ese objetivo. Entonces, bueno, esta chica que trabaja, que es Marcela, que le mando un beso enorme, me contactó por Instagram y me dijo, mirá, yo trabajo en el Museo Evita, vi tu obra, ¿no te gustaría hacer una muestra acá en el Museo Evita? ¿Viste? Yo, pero estallé de felicidad. ¿Se entendió? Todos los cuadros que vimos recién no existían. Fátima había hecho una Evita Ninja como parte de una obra más grande, entonces una funcionaria del museo la llamó y le dio una beca de 50.000 pesos para que terminara el resto de las obras. Aclaración. Tanto el museo como Fátima podían pedir la beca. Según el medio oficial Telam, la muestra Evita Ninja fue financiada de esa manera, pero puede que exista la posibilidad de que Fátima nunca haya cobrado el dinero y este haya quedado... Vale, a ver, voy leyendo comentarios mientras paso la publicidad, ¿vale? A ver, un segundo. A ver, vamos a ver qué es lo que vais comentando. Vale. Ok. A ver, vamos a ver vuestros comentarios. A ver, con tus impuestos, patético, derechoso, buenas tardes. A ver, ¿qué más? Bob Starship dice, no opino igual, el arte tiene mucho de política, no lo confundamos con lo político partidista. Es lo político relacionado con la polis, tu entorno, ciudad. Sí, yo también tengo un poco esa visión. O sea, yo creo que el arte, o sea, el arte muchas veces tiene que de alguna manera, entre otras muchas funciones, la de poder hablar de tu realidad, de tu contexto. Y por supuesto, vivimos en contextos sociales y políticos. Entonces, poder manifestar tus creencias o poder expresarte en cuanto, no sé, a tu manera de ver el mundo, no veo cuál es el problema, honestamente. El arte sin contenido dada corre el peligro de ser puro entretenimiento vacío que solo alimenta el propio ego del artista. También lo comparto bastante. Hay un mensaje que pone que ha sido retenido, pero lo que decía era, realmente estas obras son una mierda y no por su contenido político. Vale, mirad, yo no voy a valorar las obras de esta artista, ¿vale? Ya os digo que luego va a decir que han sido calcadas y demás. No soy yo quien tenga ahora aquí que defender la obra de nadie. Yo creo que igual más adelante, un día, si ella quiere, pues podemos entrevistarla y que dé su versión de los hechos. Pero ahora mismo, lo que debo decir es que cada artista se expresa como le da la gana. Y si le apetece calcar, pues hay un montón de artistas y hay un montón de personas que han basado sus obras precisamente en calcar. Y podríamos hablar desde las serigrafías de Warhol, donde no es que calcara, pero se basaba en fotografías de prensa, o luego os enseñaré otros ejemplos que he podido encontrar por ahí por la red para que podáis ver un poco más sobre el tema. A ver, Bob Starship dice, es curioso cómo las nuevas generaciones van reprimiendo tanto como nuestros abuelos superconservadores. ¿Qué hay de malo que sea puro entretenimiento? Yo tampoco lo veo, que haya nada malo en eso. Es un kitsch partidario. No, Rayito, ¿dónde te metiste? Te van a caer la tipito Army a tumbarte el canal. Bueno, no sé, yo creo que está bien. Me lo han pedido que comentara este vídeo, pues yo lo comento. A ver, muy naif todo. Saludos, Rayitos. Ya digo, no voy, o sea,
no se trata de que nadie... Lo que yo tengo aquí detrás, este cuadro es mío, ¿vale? Pues si alguien quiere criticarlo, y puede ser muy naif, y puede ser muy básico, y puede ser muy de lo que tú quieras. Pero bueno, es la expresión de una persona que le apetece expresarse y pintar algo. Y a esa persona, alguien de un museo le ha pedido que haga obras relacionadas con un tema. Vale, la chica hizo esta artista hizo las obras como a ella le plació, calcando, sin calcar y como le dio la gana. No se trata de eso el tema del debate. Ahora luego lo vamos a ir viendo. Pon fotos de su obra, las pasaste muy rápido. Creo que luego se podrá ver más veces. Es contenido político, es un mensaje de apoyo a la Segunda República. El problema está en que hay corrupción detrás del tema, bro. Sí, vale, vamos a ver. O sea, yo no soy alguien a quien le guste que haya corrupción, por supuesto, en estamentos museísticos ni culturales. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Venga. En el museo. Una beca que se llama Activar Patrimonio y es financiada, bueno, obviamente con tus impuestos. Y existe para... Acá se pone un poco complicado todo. Resulta que durante la pandemia se creó una ayuda, bueno, te lo voy a poner textual, una ayuda económica de emergencia a aquellas personas que trabajen con el patrimonio cultural de manera independiente y que no se encuentren en la actualidad percibiendo remuneración de forma continua o en relación directa con su actividad profesional. O sea, si no trabajabas para el Estado, podrías cobrar esta beca. Pero no era la única forma de cobrar esta beca. Si eras un organismo de esta lista de organismos, podías pedir la beca también. Y si te fijas en la lista, vas a encontrar algo llamado Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, que a su vez forma parte del Museo Vita. Y que si entramos al sitio web del Museo Vita para ver qué carajo se trata, aunque el título se explica solo, entre uno de sus objetivos podemos encontrar esto. Realizar estudios, investigaciones y reuniones científicas referidas a las temáticas abordadas por el área de investigación. En otras palabras, yo puedo decir sin ningún problema que Evita Ninja y la muestra Banderas y Banderines es parte de una investigación científica. Somos un gobierno de científicos. Y sí, ya sé, con los números que manejamos en estos videos y con las denuncias constantes que hay, 50.000 pesos no parece mucho. El tema es que Fátima no es la única que cobró esa ayudita. 29 personas más también lo hicieron. Como por ejemplo, Maja Lascano y su escultura blanda llamada Lo que florece río adentro. Acá la vemos aplaudiendo. Acá la vemos combatiendo el COVID, porque no sé si sabías, pero esto se hizo en marzo, en la segunda quincena, así que fue en plena pandemia. Acá se esconde detrás de un mandala, ahora detrás de una tela, ahora la usa como vestido y ahora le pone el vestido a la de seguridad. No hay nada. Bueno, tengo que decir que el clásico de burlarse de gente que hace performance es demasiado fácil. O sea, sí, cualquier performance vista desde una perspectiva lógica y racional probablemente siempre va a caer en el absurdo, precisamente porque no pretende ser racional. Entonces, creo que es fácil. O sea, es fácil este tipo de críticas. Nada en el mundo que diga más nadie fue a ver mi obra que hacer participar a la de seguridad. 50.000 pesos, que aparentemente es el precio de la menopausia. O también podemos hablar de Sofía Torres Cosiva y su obra Un cancionero luminoso. Resulta que Sofía hizo una investigación sobre las canciones que se cantaban en la Facultad de Ciencias Exactas en el siglo XIX. Y con toda esa información hizo esto. No puede ser que vivas así, con este amor clavado en mí. Garchame por el ¡Qué cosa más útil! Y activar patrimonio no es la... A ver, es que aquí... Este es el típico comentario que a mi juicio es propio de alguien que tampoco no se ha planteado muy bien el sentido de la creación artística. A ver, vamos a ver. El arte no es útil. Lo que hay aquí detrás no es útil. Ningún dibujo, ningún collage, ni nada es útil. Este dibujo que me envió Dos Diablos, que por cierto le doy las gracias una vez más,
En breve lo colgaré, lo tengo aquí pendiente, es que estoy ahora de verano, no tengo ganas de hacer nada. Pero el arte no es útil, ninguna performance es útil, o sea, no tiene ninguna utilidad práctica. En una performance no te vas a poder sentar, en una performance no te, yo qué sé, no sirve para nada. Más que siempre y cuando el espectador o espectadora quieran poder establecer una comunicación. El artista lanza un mensaje y si hay receptividad por parte de quien lo va a recibir, se podrá establecer una conexión, una comunicación, pero tiene que haber voluntad por ambas partes. Obviamente, Tipito enojado, cuando ve este tipo de performance, no tiene la antena como para decir, a ver, ¿qué es lo que puedo recibir de esto? ¿O qué es lo que me puedo llegar a sentir? ¿O qué me está transmitiendo? O lo que sea. No digo que tenga que tenerlo, está muy bien y está en su perfecto derecho decir esto es una mierda, esto es una chorrada. Pero es que le aconsejo que vaya a ver muchas obras de arte contemporáneo, que vaya a ver galerías, que vaya a ver museos, que vaya a ver acciones, festivales de arte, y se encontrará con que hay muchas cosas que van a parecer completamente absurdas, que no tienen ningún tipo de sentido y que son como completamente locas. Y para mí, bajo mi humilde criterio, esa es un poco la gracia del arte. El hecho de que los seres humanos nos permitamos en esa franja poder hacer cosas que no obedecen a ningún tipo de lógica racional. O sea, simplemente ser libres y dejarnos llevar por esa parte que no obedece a una lógica, ¿vale? Bueno, sigamos viendo la entrevista. Vamos a ver qué más dice. Única ayuda que te da el Estado si sos un artista. El Palacio Nacional de las Artes está por entregar 8 premios de 500.000 pesos cada uno, financiados por el Ministerio de Cultura, hasta que apareció el Banco Nación y dijo que ellos iban a financiar 8 premios más. Así que son 16 premios de 500.000 pesos cada uno. ¿Y sabés para qué? Para obras del 8M de artistas mujeres o trans. Y obviamente, entre las seleccionadas está Fátima y también La Llorona. Como siempre, la lista de todas las seleccionadas en las fuentes en la descripción del video con el resto de las otras. Vale, debo deciros, para toda la gente que estéis viendo este vídeo, que por lo poco que he podido ver de Tipito enojado, que le miraba así un poco por encima, estaba así viendo más o menos su canal, y veo pues eso, que es muy del estilo de un tío blanco hetero, que aquí lo tenemos por aquí, bueno, pues con gafas y con esta máscara blanca, Tipito enojado aquí con esta máscara también. Es como si fuera un poco, espero que nadie se enfade, pero o sea, la sensación que me da es como si fuera una versión argentina de un tipo blanco hetero, ¿sabes? Es como, bueno, la versión argentina de este mismo personaje. Y un tipo blanco hetero igual es la versión española de algún otro personaje así que yo no desconozco y que van de este rollo. Entonces, ¿de cuál es el rollo de esta gente? Pues si miráis un poco la temática, pues aquí un tío blanco en directo, pues la mayor parte de los vídeos, el 90% es hablando sobre temas de economía, pero la economía siempre desde una perspectiva liberal, o bien contra feminismo. Y es un poco, bueno, o sea, si ves un poco, pues eso, Paloma Pájaro, o ves un poco lo que plantea Belina Lesper, quizá Belina Lesper está más focalizada en el tema arte, pero va más o menos un poco en la misma dirección. O sea, es, pues eso, meterte contra, en el caso de España, nacionalismos, contra el feminismo y contra, yo qué sé, cualquier cosa que suene a izquierda o progres, como les llaman ellos, ¿no? Bueno, en fin, vale. Eso era simplemente para que os contextualizarais. Aquí hay otro vídeo que también alguna vez me pedisteis, a ver si lo comentaba, pero al final no lo hice, que es de un tío blanco hetero, en el que habla de esto, separar la obra del artista. Y básicamente yo creo que, como suele suceder con este tipo de vídeos, se suelen tirar a degüello cuando ven que se trata de mujeres o chicas
que sean feministas. Entonces, en el caso de esta artista o de esta persona, pues, bueno, pues es feminista, está hablando acerca de separar la obra del artista. Habrá cosas que yo igual comparta, otras que no. No estoy diciendo ahora que yo comparta todo lo que decía Eugenia Tenenbaum, pero me llama mucho la atención el sesgo con el cual siempre critican. O sea, siempre son personas que están más o menos en ese rango, ¿vale? O bien progres o bien mujeres. Las fuentes. Entra y fíjate si reconoces algún nombre, porque seguramente puedes encontrar cosas que yo no. Se está olvidando, se está distorsionando un poco el poder educativo que tiene un museo. Vos pensás, yo veo esto, ¿no? En un museo que estoy viendo acá, lo veo colgado. Vos pensás que quien vaya a ver esta obra o quien vea esta obra va a creer realmente que eso es arte y te van a enseñar por el grado jerárquico que tiene un museo, sea cual fuere, privado, municipal, nacional, ya tiene una categoría jerárquica y una autoridad jerárquica que hace que vos consideres y entiendas que lo que está ahí vale. Entonces, lo grave de esto es que vos vas a creer que eso es arte. Exacto. Exponer una obra en un museo no solamente valida la obra, sino que también valida al artista. Recién una amiga me contaba que para la Semana de Mayo tenía que abordar el tema de la Revolución de Mayo y claro, o sea, por ejemplo, agarró la obra esta del Biombo para hablar de esas mujeres de la Revolución de Mayo. Entonces, y los pibes fascinados, les pibis, porque está hecho en un lenguaje que ellos pueden comprender y acceder. Según nos cuenta Fátima, una docente decidió que era una buena idea usar su biombo para hablar sobre el 25 de mayo de 1810. ¿Y saben qué? Tiene razón. ¿Cómo olvidar ese hermoso momento histórico donde una mujer pulpo, la indígena del Pegaso, una pareja de lesbianas, la afro samurái, Eva Perón y una piquetera de Barrios de Pie nos salvaron de los españoles? Obviamente que esto está mal y la docente es una hija de p***. Pero fíjate que ahora puede argumentar que ella no hizo algo mal, técnicamente hablando. Solamente usó la obra de una artista nacionalmente reconocida, famosa, expuesta en museos nacionales. Y otra cosa a tener en cuenta a la hora de colgar estas obras en museos nacionales es que, bueno, bajamos el nivel del arte en general. El museo es un espacio de excelencia. Y todo bien, pero esto no es excelencia. Hoy un chico puede entrar al Museo Evita y creer que para llegar a ser un artista nacionalmente famoso y reconocido, esa es la vara a alcanzar. Y no deberían subestimar la parte de nacionalmente famoso y reconocido. Fátima, por su obra Evita Ninja, apareció en el diario Clarín, en Página 12, en Telam, en revistas de artes. Tuvo cobertura televisiva, entrevistas y hasta da un curso en el Museo Evita. Convierten estos lugares en curadurías de arte, ¿no? Financiadas por nosotros, como contribuyentes. Les estamos financiando a ellos sus galerías de arte, que convierten los espacios públicos en galerías de arte privadas, por así decirlo, destinados a intereses propios nomás, nada más que propios y de doctrina. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, hay que separar el trigo de la paja. La obra de esta artista, ya digo, no voy a entrar aquí a valorarla. Te puede gustar más o te puede gustar menos. En cuanto a lo que comenta de que el museo de alguna manera valida, sí es cierto que muchas veces el museo es como el aval de que, bueno, pues un artista ha tenido una trayectoria sólida y finalmente acaba siendo acogido por un museo. No obstante, después de ver lo que he visto en el MoMA, después de escuchar muchas cosas que he escuchado últimamente a personas que están metidas en el mundo del arte, debo decir que cada vez mi visión respecto a la legitimación que puede tener un museo ha caído por los suelos. O sea, yo ya no tengo la sensación de que realmente un museo sea el que legitime una obra. La legitimación de las obras o la trayectoria de cada artista, al final la tiene que hacer cada cual. O sea, no porque el museo te diga que Picasso era muy bueno, tú tienes que legitimar al Picasso y tienes que creerte a pies juntillas lo que te dicen, porque hay una cosa que es verdad. Y es que al final, las personas que mueven todo este cotarro, o sea,
el que un artista de repente suba o baje, o que de repente ahora justamente casualmente salgan muchas obras a la venta o a subasta cuando ha salido un documental hablando sobre tal o determinado artista, todo esto está obviamente controlado. Y lo que ha pasado con esta artista y los medios de comunicación es un reflejo de eso. O sea, en este aspecto debo decir que sí que es verdad que me parece que hoy día el tema de los museos no es como era antes. O sea, no es, no sé. Bueno, no, tampoco sé si realmente antes la cosa era muy diferente, pero ahora se ve más claro. Supongo que tenemos más información, tenemos más acceso a ver exactamente qué es lo que está sucediendo y podemos analizar hasta qué punto realmente nos están aquí metiendo un gol o no, ¿vale? Bueno, va, voy a seguir con el vídeo. Vamos a ver qué más dice. Adoctrinamiento. O sea, cultura cero. Negocio sí. El mundo del arte como negocio es algo curioso. Uno pensaría que el valor de una obra está determinado por su calidad. Sin embargo, muchas veces está determinada por su fama, por ser parte de una colección que se difundió mucho. Y este caso no es la excepción. ¿Cuánto decís que vale esta obra original? Bueno, 6.500 pesos y la podés comprar por Mercado Libre. Mientras que Evita Ninja cuesta 4.500 dólares. Sí, 4.500 dólares. 10 veces más. De hecho, todas sus obras están entre 1.700 a 4.500 dólares. Voto femenino está a 3.000 dólares. Y si estás pensando que nadie va a comprar esto, te repito, no estarías entendiendo el mundo del arte. Fátima ya lleva más de 10 cuadros vendidos. Si yo saco un promedio más o menos de lo que cuesta cada cuadro, porque los premios varían, más o menos, aproximadamente, ella ganó en el último año 30.000 dólares. Solo de la venta de cuadros. ¿Y saben qué? Me alegra porque quizás tenga que usar parte de ese dinero para pagar a un abogado después de ver el final de este video. Ella como artista se apreció con nuestro dinero, con nuestros espacios públicos, porque pintó en murales de universidades públicas, pintó en plazas públicas, usó nuestros museos. Ella usó la infraestructura pública para ganancias privadas y eso también es corrupción. Pero volvamos a la pintura. Vale, una cosa, me parece interesante la opinión lo que está planteando, pero realmente cualquier artista que aparece en un museo y que tiene este eco mediático probablemente va a encontrarse con eso, con que de repente le ceden espacio, que probablemente sus obras se revalorizan y eso no es ningún problema. O sea, hay un problema, o sea, yo creo que aquí en este vídeo hay dos temas que me parecen que son bastante llamativos. Uno es el hecho de que yo creo que ya viendo un poco el sesgo del canal, hay cierta ya predisposición a la antipatía por el hecho de que sea mujer y porque esté en el Museo Evita. No digo que ese sea el quid de la cuestión, pero eso creo que está por ahí. En segundo lugar, estaría el sesgo en cuanto a lo que es la calidad de la obra. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Ya digo, yo no voy a defender la obra de nadie, o sea, directamente cada cual que valore por su cuenta. Pero ahora imagínate, si hubiera sido una obra hiperrealista, que hubiera estado calcada con un proyector y que aparentemente hubiera tenido mejor factura, entonces ¿estaríamos hablando o no estaríamos hablando de este tema? Es decir, realmente la calidad es algo hoy día, con los medios que tenemos, es algo como bastante flexible. Es decir, es fácil que tú puedas hoy día pillarte Photoshop, haces unas imágenes, las proyectas sobre un lienzo, repasas, pintas y ya tienes una obra que aparentemente es como muy consistente, muy trabajada y muy técnica. Si hubiera sido así, habrían hecho este vídeo, se estaría quejando de cómo con nuestros impuestos tenemos a un artista que no tiene ni idea de pintura, etc. Es decir, al final hay un sesgo desde una perspectiva técnica y creo que es interesante que esté sucediendo todo esto, que me parece que ya trasciende la obra de esta artista y me parece que trasciende la opinión en un momento dado de Tipito Enojado, y es el hecho de que se cree este debate para hablar de un tema que al final tiene un trasfondo muy técnico. Ahora veréis como luego dice lo de que ha calcado, como si
no sé, como me recuerda un poco a lo de los niños en el cole, ¿sabes? Ah, ¿esto lo has hecho de verdad o lo has calcado? Y si es calcado es como que has hecho trampas y ya no es de verdad, ¿no? Hoy día todo eso está difuso. A poco que Tipito Enojado viera un poco más de obras pues actuales, yo creo que se daría cuenta de que realmente todo eso ha cambiado. Y mirad, os voy a poner varios ejemplos. Vamos a ver, mirad, aquí Richard Prince es un artista que se hizo muy famoso, primero porque tiene fotografías que hizo de anuncios de Marlboro simplemente seleccionando un trozo. Y eso generó también todo un debate respecto a la originalidad de la obra, etc. Richard Prince es actualmente uno de los artistas en Estados Unidos más valorados, ¿vale? Y esta obra, por ejemplo, que estamos viendo aquí, son capturas de Instagrams de diferentes personas y él lo que ha hecho ha sido capturar el Instagram, ampliarlo y pintarlo tal cual. Y quizá no lo ha hecho ni él, quizá lo han hecho personas que trabajan para él. Jeff Koons, Damien Hirst, estamos hartos de repetirlo, o sea, son personas que ni siquiera ellos hacen las obras, encargan a otras personas que las hagan. Entonces, el que esta chica haya calcado las obras para mí, ¿qué queréis que os diga? Ni me aporta, ni me da, ni me quita. Es como, bueno, pues vale. Que las hubiera hecho, sería más interesante si no las hubiera calcado. Vale. Que el museo, ¿cómo ha podido elegir la obra de una chica que artista que de repente calca? Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Eso ya es cuestión del museo. ¿Que hay corrupción en el museo? Seguro. Eso ya, si os digo, que ahí sí que nos vamos a poner de acuerdo porque yo creo que realmente, o sea, en el círculo artístico hay una gran cantidad de corrupción, ya sea por temas políticos o por temas puramente económicos o especulativos. Venga, vamos a seguir viendo a ver qué más nos dice un tipito enojado. Voto femenino, que ahora que sabés que sale $3.000 ya no es lo mismo, ¿no? Bueno, yo te prometí 2 artistas famosos que iban a criticar la obra. Acá va la segunda. Ella es Penny Agro, una artista hiperrealista también de Rosario. Muchas personas... O sea, fijaros en el detalle, justamente, y la verdad es que ese trozo no lo había visto, en serio. Me llama la atención que justamente la persona que sí que es válida para hacer una crítica de este estilo es una artista que hace hiperrealismo. Yo no conozco la obra de esta artista, ya digo que no tengo ni idea de qué es lo que hace, pero si de repente resulta que ella, las obras que tiene están hechas con proyector, de repente, ¿cuál sería la opinión de un tipito enojado respecto a la obra de esta artista? Y luego otro tema también es el tema económico. El tema económico en función de la técnica, en función de la calidad, que siempre al final es algo relativo. Es decir, ¿hay gente dispuesta a pagar ese dinero debido a ese boom mediático que ha tenido esta artista? Pues allá ellas o allá ellos. Pero no podemos desmerecer, creo yo, la obra de uno o una artista y en base a lo que se cobra o se deja de cobrar por su obra, simplemente porque nos parece que es muy sencilla. Porque por esa regla de 3, Tapias debería desaparecer del mapa, Miro debería desaparecer del mapa, Rothko, aparentemente que también son cuadrados, difuminados de colores, debería desaparecer del mapa, la mayor parte de performers deberían desaparecer del mapa, etc. Entonces, aquí digamos que nos estamos mezclando con muchas cosas y hay que saber un poco separar unas de otras y tenemos que ir con cuidado porque a la mínima yo tengo la sensación de que personas, youtubers, como puede ser en este caso un tipito enojado, nos la pueden colar. ¿Sabes? Te pueden meter todo en el mismo saco y tú al final estar de acuerdo cuando realmente si lo separas te das cuenta de que quizás no estás de acuerdo con todo lo que dice. Vale, vamos a ver la opinión de esta artista que es hiperrealista, con lo cual su opinión sí que es digna de ser escuchada. También de Rosario. Palabras o sensaciones que me vinieron. Intrascendente y escolar. Me parece que es una consigna de una clase de plástica de primaria. Durísimo y cierto. Cierto. La pregunta es, o sea, que estés de acuerdo no quiere decir que sea cierto, ¿no? O sea, yo puedo decir estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero que sea cierto, depende, porque la opinión de esta artista, la que acaba de hablar ahora, también es subjetiva y está hecha basándose en su rasero, en su manera de codificar el arte, donde
el hiperrealismo, donde la técnica y el que esté todo perfectamente colocado es muy importante. Entonces, obviamente, una obra que parece muy naif y que efectivamente parece como que lo hubiera podido hacer una niña o lo que sea, le puede parecer como insignificativa, intrascendente y todo lo que tú quieras. Pero es que hay muchísimos y muchísimas artistas que tienen obras que son muy sencillas y que se consideran, que están valoradas y que valen muchísimo más de $3.000. Esta pintura parece el trabajo de un chico de finales de la primaria o secundaria. Este es lo mismo que decían de Miró, lo mismo que decían de Kandinsky, lo mismo que decían de la mayor parte de artistas, incluso de los impresionistas. Al principio decían, esto lo podía haber hecho un niño. De hecho, solo para divertirme, porque soy una mierda de persona, le pasé la pintura a un tuitero conocido. Y le pedí por favor que dijera que era la tarea de una nena de 12 años y que la habían adoctrinado en el colegio. La mayoría de la gente se quejó por el adoctrinamiento, pero nadie cuestionó su edad. Bueno, uno puso que estaba bien para ser una nena de 12 años. Y creo que esa es la definición de esta obra. Está bien para ser una nena de 12 años. Porque si te fijas, la perspectiva de los pies no coincide con el piso, el cuerpo de la mujer no coincide, bueno, con la naturaleza, el cráneo estaría extrañando la mandíbula y el banco con la urna literalmente están atravesando la pared. Y ahora viene un giro interesante. ¿Qué pasa si te digo que estamos todos mal y el artista está bien con el cuadro que hizo? Curiosamente, en 1951, el general Perón usó un innovador sistema sufragista llamado el elevador democrático. La urna se encontraba posicionada sobre una plataforma diseñada para detectar el peso de exactamente un voto. Una vez que el voto estaba depositado, la plataforma descendía al piso inferior, donde militantes peronistas revisaban el contenido del sobre. Por su seguridad, claro. Si el voto estaba incorrecto, el piso del cuarto oscuro cambiaba su ángulo, transportando al votante a un área de orientación sufragista. Fátima no pintó mal la perspectiva de los pies. Sos vos que no sabes de historia. Una vez terminado el proceso de orientación sufragista, se hacía espacio para el siguiente votante. Este innovador sistema solo necesitaba de un ascensor, una urna y 1.600 empleados públicos por hangar. Obviamente que esto no pasó y el cuadro es simplemente malo. Pero si algún te quedaste con la bronca, hice una reseña completa del cuadro con la ayuda de uno de los dos artistas y la puse en mi canal secundario, link en la descripción, y de paso suscríbete. Y finalmente sí. De paso suscribiros a este canal también, ya que estamos para hacer promo. Llegamos a la parte más importante del video. Que calcó. Vale. El final. Si estás escuchando este video y no lo estás viendo, por favor, empezá a mirar la pantalla. De verdad te lo digo. Hola, te voy a contar una historia. Vale, bla, 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 bla. Para ignorar sus dibujos. Lo otro resulta que... sí, al menos 11 de sus obras originales son calcos exactos de otros artistas en internet. Ok, lo que os decía, ¿no? Está calcado. Vamos a esperar, dejo de compartir, paso el anuncio y ahora... vale, un segundo. Y ahora seguimos. Bueno, creo que en general el tipo de visión que tiene un tipito enojado seguramente va a coincidir con muchísima gente y les parece que está muy mal el que se calque, que está, porque eso no es verdadero arte, que les parece que este tipo de dibujo está fatal. Y es normal que invite para asesorarse a alguien como Avelina Lesper para que acabe
de ayudarle a comprender lo que está sucediendo con el arte contemporáneo. Sin embargo, después de no sé cuántos vídeos donde hemos podido, yo creo que analizar la visión de Avelina Lesper en diferentes ocasiones, de ver varias entrevistas, analizar un poco sus postulados, ver la visión que a mi entender supondría un retroceso, o como mínimo supondría el tener que basar todo el arte contemporáneo a un sesgo de hace bastante tiempo, es como, bueno, no sé, dónde, según la visión de gente como un tipito enojado, o de Avelina Lesper, o tanta otra gente, ¿hacia dónde debería ir el arte? Esa es la pregunta. O sea, ¿creéis, vale? O sea, no habrá gente que dirá, ¡buah, pero mira, ves, lo calcó, lo calcó! Vale, bien. Está muy mal calcar. Hay una frase que decía, que dijo Picasso, que decía, los malos artistas imitan, los buenos artistas roban. No lo sé, en fin. Creo que es un tema como para darle vueltas. Voy a leer vuestros comentarios, a ver qué es lo que me estáis dejando en el chat. Un segundo. A ver, vamos a ver. En Colombia también utilizamos calcado para una copia literal de una obra artística de cualquier tipo. Perdona, no me da tiempo a leer todo. Bueno, leo así por encima rápidamente. Soy de Argentina y tenía la gran felicidad de no haber visto nunca al tipito enojado. ¿Por qué me haces esto? Perdóname, Adriana. Es como Cuarto Milenio, mucho programa, pero no se ve nada que defina nada por parler. El tipo es un opinólogo, gusta la agresividad y el ninguneo como argumentos. Para mí no vale como referente y menos como crítico. Critica desde el odio y la incomprensión, ¿verdad, María Inés? Lo que pasa en el arte es que la crítica en sí mismo se está haciendo otro artista. Quizá el precio de las obras de arte se debe a un neoliberalismo económico, más para especular que por amor al arte. Sí, lo comparto bastante. Es bastante misógino. Rayitos, es que has escogido reaccionar a uno de los más perlas de YouTube. Yo puedo ver un hilo conductor entre este personaje enmascarado y García Villarán. Se obsesiona con el valor de una obra y lo denuncian al estilo de publicidad fascista de 1940. No es antipatía por ser mujer, es por ser feminista, que no es la misma cosa. Seguramente. Fernando, y además usa los mismos sonidos y formato de Villarán. Calcado, decimos en Argentina cuando se copia algo tal cual de otro lado, ¿no? A la técnica. No creo que solo sea por ser mujer. En su canal hay muchas críticas tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué hacen esos vídeos? Es muy molesto ver algunas cosas que hacen las feministas. Pero estos dudes ya viven de criticar eso y por eso buscan cualquier cosa para hacer polémica. Soriano habló de esa nota y estuvo interesante su opinión. Para artistas famosos, Yayo y su cuarteto obrero. En Colombia también utilizamos calcado para una copia literal de una obra artística de cualquier tipo. Interesante lo que dice Portu. No es un museo de arte, es un museo histórico. Vale, pues sí, creo que es una buena aportación. Quizá habría que haber empezado por ver exactamente el Museo Evita de qué va, ¿no? ¿Te consideras feminista, Rayo? Pues no lo sé. Creo que siento que ahora mismo, en general, estamos en un momento donde parece como que tienes que posicionar o sea, en un lado o en otro, y el tema de, o sea, no es algo como que donde yo quiera ahora mismo meterme de lleno, ¿sabes? Como en la guerra de géneros. Creo que hay un montón de cosas interesantes, creo que hay mucho trabajo por hacer en pro de la igualdad, pero como para decir soy feminista, no, tampoco me interesan los postulados que pueden tener igual, pues, tipito enojado o un tío blanco hetero. Simplemente es como, ahora mismo no es un tema donde quiera poner mi energía. No sé, creo que bastante tengo con trabajar, con tirar adelante y con ponerme con el canal. A ver, no sé, vale. Y además, no creo que está. Vale, entiendo que por qué hacen esos vídeos. Soriano habla de esa nota y estuvo interesante su opinión. No le he visto el vídeo, pero seguro que estará bien. Vale, esto ya lo he leído. Es una obra naif esa a lo Rousseau. Sí. O como Frida. Sí, la verdad es que hay muchas obras que tú ves de Rousseau o de Frida que puedes decir que también pues están aparentemente como mal hechas desde un punto de vista técnico, ¿no?
La pintura del medievo tenía una representación que pudiera ser entendida como infantil y eso es lo grave. Rayito, vos estarás cómodo si alguien te copia tal cual tu composición y contenido y no te da los créditos y encima cobra algunos miles de dólares. Pues no lo sé, es que tengo la sensación de que ya hay gente que ha cogido obras muy parecidas a las mías y ha vendido probablemente los cuadros mejor. Pues yo qué sé, es que no es que lo defienda ni que lo denoste, pero es una realidad, está ahí. Entonces, tampoco me voy a poner a llorar ni si alguien hace eso, ¿no? Pues bueno, en cierto modo puede ser una pena, por otro lado, pues me puedo sentir halagado, de decir, bueno, pues si me están copiando es porque realmente les debe gustar mi obra, ¿no? Por si no, habrían copiado la obra de otra persona. No sé. El feminismo actual fracasó tan estrepitosamente que incluso le funciona a la derecha y no se dio cuenta. Eso nos dice que la ignorancia y la torpeza no discriminan a las buenas causas. El problema sería en la cuestión de la pureza del arte cuando en un museo se seleccionan y se exponen obras, más allá del arte en sí mismo, pero sobre todo por lo financiero, por lo que así se vuelve el arte enajenado y por tanto no libre e irreal. Lucian Freud dijo que el arte viene del arte. La copia es el problema y es una copia, la calidad no es un problema. Pero no es calca, lo sumo tomó las poses, no tomó la imagen tal cual es. Fernando, ¿cómo estás? Si te apetece entrar, avísame y te doy paso. Ajá, llegó Fernando, entra Fernando. Un poco de copia está bien, pero no hay que pasarse. Usé la referencia, sí, pero copié exactamente, no. Usé la referencia, sí, pero copié exactamente, no. La originalidad como elemento que dé un aval a la obra es demasiado retrógrado. ¿Podría ser un plagio? O sea, realmente si calcas una obra, te estás basando en la obra de otra persona. Pero es que ya os digo, en ese caso, ¿qué hacemos con las obras de Richard Prince? ¿Qué hacemos con, bueno, por ejemplo, Jeff Koons ha sido acusado? Tengo, por ejemplo, una ventana abierta, a ver si la encuentro, esperad un segundo. Vale, aquí. Originalmente copiado, a favor o en contra de las réplicas de obras de arte. La semana pasada surgía de un comentario en el post sobre los decorados de series, en contra de las copias de obras de arte famosas, de pintores como Modigliani, Matisse, William de Kooning, Goya, Marroco o Pollock para nuestros salones. Es un tema muy personal y cada opinión es respetable. Aquí, aunque no lo parezca, se fusiona el tema de las sensaciones, el placer y el gusto con el del arte como inversión. A lo largo de la historia ha habido copistas infinitamente mejores que los cuadros a los que copiaban y además todos los grandes museos cuentan en sus filas con maravillosos artistas desconocidos que son capaces de reproducir con sus pinceles grandes obras de arte. En todas las academias y escuelas de arte del mundo se copian cuadros famosos como parte de la enseñanza, para aprender las diferentes técnicas y la mezcla de colores, etc. Mientras la copia que tengas en casa sea una copia legal, es decir, que no te lo vendan como un original, en este caso, por ejemplo, no tengo la sensación de que esta artista haya dicho que, o sea, no ha pretendido venderlo como si fuera ella la artista original, entiendo, ¿no? No creo que haya reparo moral de ningún tipo. No se trata de comprarle el falsificador chino Pei Shenqian a $10 y subastarlo por millones, pero ¿ahora te produce el mismo placer la copia que el original? Me parece interesante el hecho de ver cómo realmente si la Gioconda que hubiera... Ay, la Gioconda, perdón. Este autorretrato de Frida Kahlo, el que nosotros conociéramos fuera este y no el otro, ¿qué sucedería? Si os imagináis que hubiéramos siempre conocido este retrato como el original y de repente alguien hiciera esta copia, me pregunto si nuestra visión respecto a las obras cambiaría. Simplemente lo digo a modo de reflexión, ¿eh? Si está bien pintado, no entiendo por qué no. Insisto en que todos los grandes pintores comenzaron copiando a otros y posteriormente es cuando desarrollaron su propio estilo y técnica. Algunos coleccionistas guardan sus originales en cámaras de seguridad y cuelgan réplicas en sus paredes. Sobre todo si sus cuadros no solo se compraron por placer, sino como inversión, y cuesta darse cuenta de que son copias. Mira, por ejemplo, esta copia de la pieza de Leonardo, de la Mona Lisa. Esto es una copia, pero vaya copia, ¿no? Vale, voy a dejar un momento de compartir. Me gustaría ahora, toda la gente que estéis viendo este vídeo,
¿Qué opináis? No solamente ahora en el directo, sino más adelante cuando dejéis los comentarios. ¿Qué opináis sobre el hecho de que alguien, por ejemplo, calque obras y ese calco, luego adaptado a su estilo, porque obviamente lo que ella presentaba no era el calco tal cual, sino que hacía modificaciones? ¿Creéis que eso es moralmente reprobable? ¿Creéis que eso no es arte? ¿Creéis que habría que denunciar a esta artista? O por otro lado, ¿os parece que, bueno, que siempre ha habido copias y plagios en el mundo del arte y no pasa nada? O sea, ¿cuál es el problema? ¿El hecho de que calcara o el hecho de que su estilo le parezca que está mal y que le parezca que tiene poca técnica? Vamos a ver cómo acaba igualmente el vídeo de Tipito Enojado. A ver qué es lo que dice. Porque lo curioso de aquí es el título también, ¿no? Feminista estafa a un museo nacional. Vale, vamos a ver esto. Artista de su pueblo. Y entonces, Fátima Pechi Caru entró a su Instagram y le calcó todos sus dibujos. No, mentira. Bueno, lo de la nena sin manos es mentira. Lo otro resulta que... Sí, al menos 11 de sus obras originales son calcos exactos de otros artistas en internet. Vale. O sea, si lo analizamos desde un punto de vista técnico y tratáramos de reflejar la realidad lo más fielmente posible, obviamente los originales están mucho mejor trabajados que la copia que ha hecho esta artista. En realidad, o sea, es curioso porque tengo la sensación de que esta artista, yo creo que probablemente sin proponérselo, sin saberlo, ha acabado haciendo obras mucho más conceptuales y acaba haciendo unas obras mucho más conceptuales de lo que ella quizás se proponía. Es decir, por el hecho de haber planteado lo que decía antes, toda esta cuestión, haber puesto sobre la mesa el debate de ¿está bien o no está bien calcar? ¿Cuál es el límite en cuanto a la autoría? Y el hecho de si obras que han sido calcadas pueden o no pueden estar en un museo, me parece más interesante casi que el hecho de que un museo exponga una obra de un artista que ha calcado o no ha calcado, etc. No sé qué opináis. Ahora voy a intentar, voy a ir a leer el chat a ver qué es lo que vais diciendo. Y no solo eso, varios de esos robos los tiene a la venta como obras propias. Y es más, algunas incluso ya las vendió. Así que yo tengo una sola pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer el Museo Evita con todas estas remeras que tiene a la venta? Ah, no te dije, Evita Ninja, la obra magna, la pieza principal de la colección Banderas y Banderines, por la cual recibió un subsidio de 50.000 pesos para completar, también es robada. No hay nada más feminista y peronista que querer robar con el esfuerzo ajeno. Un gran agradecimiento a los... ¿Qué opináis? Vamos a ver, quiero saber vuestras opiniones. Voy a ir leyendo aquí en el chat todo lo que vais diciéndome. Vamos a ver. ¿Creéis que está mal? ¿Creéis que...? A ver, vamos a ver. Venga, empiezo a leeros, ¿eh? Use la referencia... Vale, la originalidad como elemento que de una vara a la obra es demasiado retrógrado. ¿Podría ser un plagio? No originase copia a la Gioconda. ¿Cuál es el valor de las decenas? ¿Eh? El interés estaba en desacreditar la obra en su totalidad por su posición política. Probablemente sí. Probablemente sí. A ver, ¿qué más? Otra Gioconda en el mundo. Qué fácil buscar tus opiniones de artistas que coinciden con tu visión. Sí, es verdad. ¿Por qué alguien copia? ¿No tiene idea o imaginación de buscar su propia representación? Buena pregunta. Esto habría que preguntárselo al artista en cuestión.
si os parece, voy a tratar de contactarla. Ahora mismo no, pero trataré de hablar con ella y me gustaría saber su opinión, ya que estamos hablando de ella, ver si se anima a participar en una entrevista y dar un poco cuál es su punto de vista, ¿vale? Más que entrevistar a Belina Lesper para poder analizar la obra de ella y lo que ocurrió, me gustaría hablar con la artista en cuestión. A ver, vamos a ver. Seth Rogen se sacó una foto parodiando ese cuadro de Frida. Creo que todavía es su foto de perfil en Facebook. Hola, Rayi. Me hace gracia lo de Rayi. Hay mucha gente que me está empezando a llamar Rayi, pero para mí es nuevo, ¿eh? Normalmente me llaman Ray o Rayitox, pero bueno, Rayi también, muy bien, vale. Hola, Rayi. Quiero que sepas que miro tu canal. Por otro lado, creo que el tipito ofrece contenidos muy profundos e intensos. Ver más en profundidad lo que hace y cómo lo muestra. Hay más de lo que vemos. Ok. Calcar o copiarse todo. Pues Portu dice, me parece un collage simplón que tome una estética aceptada y popular, el manga y la ideología del gobierno. Peronismo militante para hacer una obra que se venda, oportunista e inocua. Creo que sí copió e hizo pequeñas modificaciones. Sí, eso me parece que es bastante obvio si nos basamos en lo que ha mostrado aquí, ¿no? Son copias porque no superan los originales. Siempre hubo copias, pero copiar la composición y copiar el diseño completo es diferente. Creo son plagios, Rayox. Ese sería el problema. A ver, Santiago CG dice, pero por favor, ¿en qué siglo estamos? El calco es una discusión bizantina. Se conocen técnicas usadas por Durero y Da Vinci que son calcadas. Es que es un poco lo que decía yo antes, ¿no? Es que imaginaros ahora que de repente las obras de esta artista, que estoy seguro que estará muy bien, fuera una obra proyectada y calcada de lo que ha proyectado con el proyector, usando quizá de una manera más disimulada fotos de otra gente o haciendo composiciones de obras de otra gente. Entonces sí que sería una obra que estaría bien. Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el... O sea, a partir de cuánto podemos decir, hasta cuánto se permite calcar, hasta cuándo podemos decir que puede uno basarse en la obra de otro artista. Creo que todos estos debates y todas estas reflexiones son interesantes y hay que agradecérselo a esta artista. O sea que al final probablemente pueda generar más reflexiones, más debates esta artista calcando que la otra artista o el otro que hacen un trabajo más hiperrealista y que igual no hacen que estemos reflexionando y filosofando un poco sobre cuáles son los límites del arte. Hay gente que dice que eso no es necesario, sin embargo a mí personalmente, siempre me llama la atención y me gusta el ver cómo hay artistas que de alguna manera ensanchan los márgenes de libertad de los artistas. En este caso, como dice Santiago CG, no es nada nuevo, pero por lo que sea, estamos hablando de ello. Y hay gente que todavía está en ese punto. A ver, imagina tomar un libro que alguien ha escrito y modificar solo unas pocas palabras. Sí, seguro que hay mucha gente que lo ha hecho. Rayitox, me encantaría aportar algo, dice Leonel Alcaraz. De hecho, Leonel, tú creo que fuiste una de las personas que también me pasó el enlace a este vídeo para que lo comentara. Pues sí, encantado. Cuéntame, Leonel, ¿qué es lo que quieres aportar? El perro reggae es como Paloma Pájaro, pero de Argentina. Se nota mucho. Yo dijo que le copies a él y te consigas una máscara para criticar feministas artistas. Piénsatelo, Rayitos. Hay un texto de Byung-Chul Han que habla de la percepción china sobre la verdad que está increíble. Miraré a ver si lo encuentro. Me gustaría aportar desde Argentina. Pues sí, ¿cómo? Rayo trae a todos los polémicos, jajaja. Sí, pero es que me estáis pidiendo que haga comentarios, video reacciones a este tipo de vídeos, pues yo me debo al público. Igual que ahora con la entrevista con Joan Gardi, que estoy ahí preparando, que era porque me pedisteis que hablara sobre cerámica y que hablara sobre escultura. Pues ahí hay un poco de todo, ¿no? Rayo, vale. Este sí es el problema en el arte, ya que por un lado hablamos de la apropiación y pedir derechos de autor por algo que te apropiaste. Esto ya le ha pasado a Kunz, Prince, a quienes han perdido demandas. No existe la originalidad, solo el plagio no detectado, decía una frase del libro Roba como un artista. Es verdad. Víctor de la Rosa dice, pero es que una copia cuando no se aporta nada nuevo, sobre el original. El doctor Soneno tiene un vídeo sobre lo que es plagio o apropiación, lo recomiendo.
Pues ya trataré de buscarlo, que seguro que está muy bien. Banksy son calcos, efectivamente. Banksy tiene en su cuenta de Facebook varias piezas donde se ve el original y se ve el stencil que él ha hecho. Muchos critican al peronismo de ladrón y de copiones de las ideologías de otros partidos. Quizá tenga que ver con eso el modo de su representación. Y tienen a Eva Perón como una heroína. Quizás se trate de una heroína, pintarla como una ninja. A Leonel Caraz, mediante un debate. Vale, pues podemos hacer un debate, sí, más adelante. Hola Ray, hola Joaquín Pantera, Julián Garmal. Es arte, no hay nada divino en él. La copia siempre ha estado en el arte se debe a la copia. Leonel Caraz, estoy en el medio, no defiendo ni critico, pero me gustaría profundizarlo con vos y contarte bien lo que está pasando. Pues podemos hacer un debate, si quieres te invito y trataré de invitar también a esta artista y hacemos ahí una charla. Si hablas sobre cerámica, tienes que hablar sobre mosaico. Adriana, Miró fue a hacer los mosaicos que tiene, por ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona, en el taller del artista que he entrevistado. O sea, es un artista que es experto en mosaicos y además que tiene una tradición familiar, porque su padre también lo era. No obstante, en la entrevista no hemos hablado sobre mosaicos, hemos hablado sobre el arte más en general, pero yo creo que podrás disfrutarlo igualmente. Estaría bueno escuchar a la propia artista. Pues es lo que digo, voy a tratar de invitarla y os diré si ha aceptado o no ha aceptado. Si acepta, pues fantástico. Pues tendremos la ocasión de poder escucharla a ella de primera mano, qué es lo que opina sobre este tema, ¿vale? Pues nada más, yo no sé si hay algo más que queráis comentar. Fernando, si te apetece comentar algo o si quieres participar y que hagamos una pequeña charla, pero que no sea muy extensa porque tengo que sacar a Lennon, pero si te apetece, pues también podemos hacerlo. Y si no, pues decir que a pesar de que creo que por lo general no estoy muy a favor de la línea que sigue este youtuber, agradezco el que haya youtubers que hablen sobre arte, incluso aunque sea para criticar o para decir aquello que les parece que está mal, porque de esa manera al menos ponemos el arte en el centro del debate y podemos crecer y podemos, pues eso, simplemente filosofar, investigar, intercambiar ideas, que yo creo que es uno de los efectos colaterales positivos que tiene la creación artística. Vale, no dice nada Fernando, o sea que igual ya no está por aquí, pues no pasa nada. Ya en otro momento hablaré con él y a ver qué es lo que opina de este vídeo. Y nada, pues por lo demás, simplemente daros las gracias. Me parece que ha habido un super chat y quiero agradecer el de Malbicho, creo que era, ¿no? De Marco Malbicho, muchas gracias por esos 50 pesos argentinos. Y nada, pues eso, estamos en contacto. Si queréis seguir comentando o queréis aportar alguna cosa más, acordaros de que podéis hacerlo vía Instagram, donde podéis dejarme vuestros mensajes o simplemente podéis etiquetarme cuando sea para hablar sobre temas relacionados con esto que acabamos de hablar. Veo que van llegando más mensajes. Pero bueno, no sé si me pongo a leer y a medida que vayan llegando es que no acabaríamos nunca, ¿no? Bueno, va. Fernando, ¿quieres entrar, Fernando? Te paso las claves. Espera. Le voy a pasar las claves a Fernando por si le apetece entrar un momento y hacer una pequeña aportación. A ver, un segundo, ¿eh? Un segundito. A ver, invitar. One second. Vale. Vale, Fernando, si quieres entrar, te lo acabo de pasar por mail. Vale, ahí lo tienes. Vale. Ok, mientras que Fernando entra, voy a leer algún comentario más que vayáis dejando. Lo que me pasa es que el youtuber de Marras me parece poco interesante y el artista en cuestión también bastante anodina. Saludos, Ray, saludos a todos. Dibujar y mostrar suscriptores de Instagram. Sí, que entre, ok. Pásame al mail las claves, ya lo acabo de hacer.
Es igual que Soriano y Castro, viven a punta de generar controversia, chisme, etc. Juan Bautista. Duro eso que acabas de decir, ¿eh? No, no comparto para nada. A ver. Saludos, Ray, saludos a todos. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí pasando la tarde. Estaba modorredísimo, porque la verdad es que es un día de somnolencia total. Sí, pero bueno, sí, la verdad es que es un día de quedarme muy dormido. He estado pasando unos días en el campo, recuperándome mentalmente, que siempre es una cosa buena, porque he tenido unos días extraños en mí, como de bajón, ocasionados, yo creo, por una mezcla de la alergia, que me ha matado, la vacuna, que también me ha matado, la segunda dosis me ha sentado rara, y luego también de los asuntos académicos. La verdad es que llevo un montón de días examinando, volviendo a examinar, haciendo convocatorias extraordinarias, y todo eso me deja muy cansado. La verdad es que tendría que dejar de examinar. No, se me da muy mal. Hay cosas que sabemos hacer y cosas que no sabemos hacer. Y yo, después de 30 y tantos años de profesor, no he aprendido a relajarme y a hacer bien lo de la corrección de exámenes. Pero bueno, pero ya te digo, estaba escuchando lo que sacabas, y la verdad es que es un conjunto, me produce un conjunto de sensaciones mezcladas, ¿no? El youtuber de Marras, el que sacabas, a mí me genera una reacción, pues, de alguien, de ese tipo de personajes, que no puedo con ellos, literalmente. Es decir, que me ya, a mí te entiendo. Espera, un segundo, que me voy a poner el casco para que no haya el retorno. Espera, ¿eh? Vale, ahora, ya está. Ya te digo que el youtuber de Marras me ponía muy nervioso. Y como bien dices, es un calco, o sea, él critica el calco, pero es difícil ser más calco de lo que él es, porque él critica a un artista que calca, ¿vale? Es que él calca a un hombre blanco hetero, como tú has dicho, pero además es que yo no conocía a este tipito indignado, o irritado, como se quiere llamar, pero bueno, es que ya me parece bastante cutre lo del hombre blanco hetero. Pues imagínate qué opino. Todos ellos proceden de un núcleo común, que es un psicólogo y teórico, se llama Jordan Peterson. He visto el vídeo de tu hijo hablando sobre... Tiene un vídeo hablando sobre un tío blanco hetero. Exacto. Y lo menciona también. Sí. ¿Cómo viene de ahí? Mi hijo llegó a conocer, ha tratado a un hombre blanco hetero. Incluso tuvieron un diálogo entre ellos, y luego hasta se vieron en la calle. A mí me parece que un hombre blanco hetero es un oportunista. Es un oportunista. En esta vida hay que sacar partido de las cosas, hay que ser pragmáticos si se puede, pero otra cosa es ser un oportunista. Y sobre todo, ¿qué es lo que ha encontrado? Que hay un nicho de público en YouTube que es gente de ese perfil, ¿no? Gente irritada, que no sabe por qué está irritada, que quiere alimentar su irritación y su indignación encontrando un chivo expiatorio. Es un mecanismo que funciona desde el comienzo de las religiones ritualistas. Eso está ya en la teoría del chivo expiatorio, y por tanto hay que buscar una fuente de todos los males. En cada época se busca una fuente de todos los males, ¿no? Y en esta época el chivo expiatorio al que hay que atacar constantemente es al feminismo, y dentro del feminismo también, a su vez, el feminismo encuentra otras formas de atacar y de ser atacado. Y bueno, está claro que el tipo que se puso esa malla o ese antifaz blanco, el hombre blanco hetero, pues a su vez era lógico que animara a otras gentes en otras latitudes a hacer exactamente lo mismo. Es lo más fácil, es más fácil que hacerlo con un canuto. Es sencillamente buscar feministas y mujeres y atacarlas. Es decir, es repetir el estereotipo del hombre blanco heterosexual que ataca a una mujer feminista, solo que haciéndolo empoderándose, ¿no? Esa palabra que a mí no me gusta nada, como diciendo, no voy a negar que soy heterosexual, que soy blanco y que soy tal y cual, ¿no? Bueno, ahí aparecen, pues, comportamientos claramente sexistas, xenófobos, patriarcalistas, retrógrados de todo tipo. Y a su vez se ponen la venda antes de la herida, porque como ya ves, lleva una máscara que pone ahí dictador, hater, no sé qué, no sé cuánto. Me parece además que, bueno, que hace
utiliza un blanco fácil, ¿no? Porque ya te decía, aquí el problema es que hay dos elementos que son a cada cual más complicados de analizar. El tipo, bueno, pues hace una crítica ortopédica, ortodoxa, que es la del arte contemporáneo, es una basura, es un rollo, y es un conjunto de gente torpe, es decir, ahí no sigue otra línea que la línea, vamos a llamarla así, lesperiana, pero de una manera muy básica. Que está bien, como dices, sí, que en general youtubers pues con público pues se ocupen del tema del arte, pero también a veces hay que plantearse si el que se ocupen de esta manera tiene un sentido o no. Por ejemplo, yo seguía mucho a un youtuber cubano que se llama Greenfitch o algo así, que comenta artes marciales libres, que comenta MMA, y luego he visto que ha ido pasando de comentar artes marciales libres a opinar sobre cuestiones políticas de Cuba y del trumpismo y de Biden y de la situación en Cuba, etcétera, etcétera. ¿Y qué se ha revelado? Pues que no le interesaban las artes marciales libres, sino que lo que le interesaba en realidad era hablar de política americana y hacerlo desde una perspectiva anticastrista y totalmente, digamos, ultraderechista, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, pero luego por otro el objeto de análisis que tiene, que es las subvenciones conseguidas por ciertos artistas y concretamente ciertas mujeres en este periodo del COVID, ¿no? Porque parecía que era ahora cuando estaban postulando esas subvenciones, pues Sí. empecé a ver tu vídeo cuando salían pues esas artistas, la que hacía el performance y le colocaba un vestido a una vigilante, la otra que cantaba en una casa como en semi-ruinas. Hay que decirlo, ¿no? En el arte contemporáneo hay cosas fabulosas, impresionantes, sublimes, maravillosas, que te dejan alucinado de lo buenas que son, y otras que hay que reconocer que son bastante así como mediocres y ramplonas, pero eso como en cualquier género. Tú lees novela y lo que se publica en general entre las editoriales muy conocidas y las menos conocidas, y hasta en sellos editoriales muy buenos hay novelas que son espantosas, aburridísimas, que no hay que la aguante. En el campo del ensayo se publica bueno, malo, regular y hasta infumable, ¿no? Entonces he visto que eran artistas pues bueno, a medio pelo, ¿no? Es decir, que por ejemplo la que estaba cantando en Las Ruinas, pues era una cosa, tampoco era lo más emocionante y bueno que habíamos visto nunca, era bastante triste y patético. La otra performer, pues era una cosa que sí, vamos, es el tipo de obra, a mí que me apasiona el arte contemporáneo, que si yo llego a estar en esa sala, te lo juro que cojo el portante pero rápido. Es decir, yo también yo me fío mucho de mis impulsos emocionales, estéticos, sensoriales más primarios. Es decir, si de repente estoy viendo algo, me pasa en el teatro, especialmente o en la ópera, y no puedo con ello, me levanto y a veces pego alaridos, ¿eh? O sea, que no soy una persona tolerante con nada, sino que bueno, hacen una propuesta y yo, si no me interesa, me viro, ¿no? Y luego ya la artista está otra en cuestión, la del Museo Evita y todo eso, y cómo él hace ahí una mezcla entre Eva Perón, el antiperonismo, lo que hace de las votaciones, las elecciones. Eso me ha parecido interesante porque se ve que es un tío que empleaba recursos, ¿no? Como que empleaba recursos en hacer cosas. Bien, vale, pues tenía sus monitos y hacía sus diseños, pero ha buscado un asunto para comentar que es, seamos claros, es una pintora que ni chicha ni limona. Es decir, es una pintora que sale ahí con unas cosas bastante anodinas, que yo creo que tú, que eres una bellísima persona, siempre te lo digo, Ray, tienes ganas al cielo, pues quieres sacar de ahí algo, que es el debate sobre si copiar, no copiar, apropiarse, el apropiacionismo, los artistas malos copian, los buenos roban. Pero bueno, es que hay un nivel también del robo pachanguero, ¿no? O sea, como así como digamos, ya muy... Pero, o sea, pero vamos a ver, o sea, yo creo que una cosa es la calificación que puedas hacer de lo que es la obra. ¿Te parece más buena o te parece más mala? Pero el decir, esta obra no debería estar aquí porque es una copia o porque es mala, bueno, vale, bien, me parece bien. En el museo, que por lo visto que es de historia, Evita, yo no tengo ni idea de este museo, ni no lo conozco. Un museo con ese nombre puede tener cualquier cosa, puede tener hasta una piruleta, una gominola, o puede tener, yo qué sé, las bragas de Eva Perón. Bien, que es que allí la consideran a Evita, la consideran un ser religioso y en contacto con lo telúrico y lo político, con lo aborigen y con lo social, con lo popular y con lo elitista. Es decir, es una especie de versión político-moderna de la Virgen María en clave exaltada. Vale. Entonces el Museo Evita, yo he estado muchas veces en Argentina, lo acabo de escuchar ahora por primera vez a través de tu vídeo.
no es, o sea, es una cosa, el Museo Evita, ahí lo tenemos. Sí. Pues, es Bueno, veo que tienen de todo, ¿eh? Desde la ropa, desde, yo qué ahí sé. está. O sea, Es como si fuera un museo de culto, ¿no? A la personalidad de Evita. Entonces, cualquier cosa donde aparezca el nombre Evita va a tener ahí... Hay una cuna, o sea, hay un carrito de bebé. Lo estoy viendo ahí, a media, ahí. Mira, pincha el carrito de bebé. Pues vamos a aclararnos. Hablaban de que era naif. Perdón, esto es lo que hay en el Museo Evita. Un suelo ahí con unas baldosas tal, y hay un carrito de bebé donde estuvo metida Evita. Por tanto, esta obra que ha estado en el Museo Evita pues es una jodida cagada. Pero es que el museo en sí mismo es... Aquí se cumple la famosa frase de Adorno de que museo y mausoleo comparten algo más que etimología. Es decir, esto es una puta mierda de sitio. Es un sitio que cuando entras te da un dolor de espalda bestial y no quieres estar allí. Es como, por ejemplo, que hubiera un museo que se llamara Museo Josep Pujol de Arte Contemporáneo. Pues, por ejemplo, imagínate que por un casual un día a Rayitox le invitan a exponer en el Museo Jordi Pujol, ¿no? Pues entonces estaría allí en la cuna de Jordi Pujol, que sería más pequeña que la de Evita, porque Jordi Pujol es más pequeño de tamaño. Habría allí pues unos sombreros de los que se ponía cuando subía al monte. Habría allí una mano así del trincamiento, porque como trincaba mucha pasta se vería Jordi Pujol trincando. Luego habría una foto de su mujer Marta Ferrusola, que tiene más mala hostia que la coña. Habría yo qué sé, habría una morcilla, una butifarra, habría un fuet. Tú imagínate el Museo del Fuet Jordi Pujol, el Museo del Fuet Jordi Pujol. Pues allí va a poner Rayitos una retrospectiva. Pues será toda una puta cagada, pues será un desastre total. O sea, yo estoy pensando... Gracias por ponerme ahí en el listón. Vamos a ir ya poco a poco. No, pero por ejemplo, Ray, no, bien. Con amigos como tú. No, tú tienes por detrás una obra estupenda. Pero digo que a ti te llaman, a mí me llaman, yo he estado en sitios muy solos. Yo fui un día al Museo del Botijo. Hay un museo que se llama el Museo del Botijo. Yo fui un día al Museo del Botijo y entré allí y me vino el director del Museo del Botijo y entonces había, hombre, usted, señor Castro, el ABC. Era yo el ABC y creía que iba a ir camino del ABC y de la Gloria Suprema. Pues me pidió que diera una conferencia en el Museo del Botijo. Y yo le dije que estaba muy honrado, que yo era un experto en botijos y que para mí era el objeto central de tu vida. De mi vida, porque yo mismo soy un botijo. Es decir, yo soy un botijo extremeño, solo que me he convertido en ser humano por pura casualidad. Vamos a ver, ¿cómo se llama la artista esta de Museo Evita? ¿Cómo se llama? Es que no sé, no me acuerdo, espera, te lo digo ahora. Era, no lo sé, espera. ¿Fátima puede ser? Tiene nombre. Sí, claro que tiene nombre, pero espera, es que no me acuerdo ahora. Bien. Y están ahí alucinando porque vale $3.000. Pero vamos a ver, es que hay veces que te caes un poco de espaldas. Llega el tío y dice, esto vale $3.000. Perdón, $3.000 en el mundo del arte. Y parecía que era como que había llegado a colocarse en no sé qué nivel de estratosférico. $1.000 en el mundo del arte no estamos hablando de una cantidad que sea para despanzurrarnos. No se ha vendido un píxel por más de $1 millón de dólares, coño. Entonces no hablemos... yo creo que es una artista, me parece a mí. Te diré una cosa, la obra de la mujer que va a votar, esa obra me ha gustado. De tan chunga que es, de tan mala que es, me ha parecido hasta llamativa. O sea, esos piececitos que tiene así, ese suelo que está como flotando por encima, que además luego ese suelo de la mujer votando parece el suelo del Museo Evita. Es decir, es un suelo de unas baldosas como de damero, de ajedrez. O sea, es todo bastante sórdido. El tiparraco indignado o el tipito indignado, que también llamarte tipito es también para ir al Museo Evita. Es decir, ¿qué pasa en Argentina? Mírale. Hay que decir una cosa. El tipito indignado tiene un estilo parecido con el doctor Soriano. Es decir, puede ser... Fernando, no te metas ahí. No, pero escúchame, el tipito enojado lleva un look. Bueno, aunque hay que reconocer que también tú tienes una perilla tipo tipito indignado. Ya estamos. Mira, eso, arréglalo un poco. Vamos a diversificar para no meterte con nadie en particular. Pero a ver, la artista es Fátima Pechi Carou. O Carou. Pero bueno, Fátima Pechi Carou. Todo esto vamos a decir una cosa. Todo esto te lo has inventado tú, porque suena todo de un extraño. Fátima Pechi Carou. Pero esta tipa... Pero fíjate que dice que ha tenido... Mira esto, ¿eh? La polémica se disparó en Twitter donde el usuario Tipito Enojado mostró un vídeo comparando las obras de Pechi Carou que marcan la estética japonesa con los originales, lo que motivó que al menos 2 de esos artistas extranjeros hicieran eco pidiendo que no compren las obras.
tanto desde las cuentas Agabo Art como Batusawa, bla, bla, bajo el nombre, bueno, no sé. En uno de sus tweets, Tipito enojado decía que al menos 11 de sus obras originales son calcos de otros artistas en internet. Lo que sí ocurrió es que varias de esas obras, al igual que otras anteriores de Peche Caru, estaban a la venta en la plataforma neoyorquina Arsi, pero cuando comenzó la polémica fueron retiradas de esa web, presuntamente por la Galería Piedras que las comercializa, que no dio declaraciones a esta agencia. Sí, pero que Arsi... Me parece que no voy a tener entrevista. Yo creo que esta artista igual no va a querer. Arsi no es nada, pero si es que Arsi no es nada, que al final Fátima Pechi Caru. Por su parte, quédate ahí, por su parte la historiadora Andrea Junta, integrante del colectivo Nosotros Proponemos, del que también forma la artista cuestionada, salió a defenderla en su primer, donde escribió que una gran parte del arte contemporáneo, una parte de copia. Yo conozco a Andrea Junta. Andrea Junta es una de las historiadoras y críticas del arte más importantes de Argentina. Tiene un libro sobre el canon artístico, tiene una importantísima historia. Es decir, pero por lo que Andrea Junta sale a defenderla a esta Fátima Pechi Caru, sacando ahí a colación, pues esta, bueno, mira, ahí en el muro tiene unas cosas puestas en la pared como una especie de montones de cabezas más arriba. Eso, pinche y a ver eso qué es. Tiene toda una pinta horrorosa. ¡Jo! Rollo un poco de Keomo, ¿no? Visto así de lejos. Pero... espera. No. Pero bueno, yo lo que digo, o sea, bueno, más allá de que te guste o no te guste, o sea, a ver, Fernando, vale. No, yo qué sé, o sea, técnicamente y a muchos niveles podrás decir, esta obra no me gusta. Vale, pero la pregunta es, si de repente esta artista hubiera plagiado esas obras usando un proyector y hubiera hecho algo hiperrealista, ¿habríamos tenido toda esta conversación o no? O sea, Richard Prince, cuando de repente hace esas apropiaciones de Instagrams y de repente lo mete en un lienzo en tamaño de no sé cuánto, ponle 2x2 o lo que fuera, se le aplaudió como diciendo, fíjate qué innovador, qué interesante, como el tío está trabajando una vez más, igual que con lo de los cowboys, con el tema de la apropiación, los derechos de autor y tal. Aquí ahora mismo estamos hablando y estamos teniendo un debate sobre esto que parece como... Yo pensaba que el tema del calco, como bien decía Santiago CG, me parece que era, es algo como que ya está un poco pasadito. O sea, que un artista calque o no calque y que eso sea señal de que es buena o no es buena la obra. Sí, pero hay que tener también como un... Yo creo que es fundamental poner también un límite al plagiarismo, ¿no? Me parece que una cosa, digamos, y eso es un debate como más largo o más extenso, conceptual, de qué es la apropiación, cómo se desarrollaron las estéticas de apropiación, qué es lo que ha supuesto las versiones, ¿no? Aquí alguien metió un comentario interesante, por ejemplo, sobre el debate en torno a las meninas de Dorset, ¿no? Están en la Kingston House de Dorset. Ese sería un debate interesante algún día, que es tomar las meninas del Prado y las meninas de la King's House de Dorset, que han sido, bueno, un polémico trabajo de Matías Díaz Padrón, han sido autentificadas, o él dice que son de la mano de Velázquez, que Velázquez hizo una copia de las propias meninas en formato menor, con cambios curiosos, ¿no? Por ejemplo, como que no introdujo a los reyes en el espejo, que cambió un poco el aire y la atmósfera general del cuadro, ¿no? Algunos dijeron que la copia no era hecha por el propio Velázquez, sino por Juan Bautista Martínez del Mazo. Y bueno, Díaz Padrón hizo una investigación larga y muy sofisticada. Bueno, Matías Díaz Padrón, que hizo esa investigación, que no venía de la nada, porque Matías Díaz Padrón era del propio Museo del Prado. Es decir, era uno de los expertos del propio museo y lanzó esa hipótesis muy discutida, no aceptada por todos o por casi nadie, pero que bueno, que era la idea de el modo en el que a través de la historia del arte, porque el plagiarismo y la apropiación no la inventó Richard Prince ni el arte de Cindy Sherman, eso viene ya de cuadros copiados y copiados en talleres de artistas y vueltos a copiar. Por ejemplo, los grabados de Goya copiando las obras de Velázquez, ¿no? Es decir, que la historia del arte en una época se basó en la repetición de los motivos tradicionales, pues no tenía que ver con esa copia. A partir del siglo XX y sobre todo lo que llamaríamos esas estéticas post-duchampianas o la larga sombra de Duchamp inspiró a muchos, a Alain Sturtevant, que hizo las series sobre Duchamp, que hizo las series apropiándose de los Warhols.
a Mike Bitlow. Es decir, es un tema que a mí me ha interesado mucho. Por ejemplo, yo colaboré en el libro que se hizo sobre Bunbury, que se llama el método Bunbury, en el que se acusó a Enrique Bunbury de copiar las letras y de fusilarlas de poetas y de atribuírselas como propias cuando eran de otro. Es decir, yo creo que hay ocasiones en las que la cuestión es también la intenti autoris, la intención del autor. Yo creo que esta Fátima, como se llame, esta Fátima Pecci, esta artista argentina, creo que se tiró... Pichicaru, esta Pichicaru se tiró el rollo y copió no como un juego apropiacionista, porque muchas veces en el caso de Prince y de los apropiacionistas, o como Borges en Pierre Menard, autor del Quijote, se reconoce la procedencia y la fuente, es decir, que se está subrayando de dónde se copia, qué se copia y qué es lo que se modifica de lo copiado. Aquí es sencillamente el famoso asunto de que quiso dar gato por liebre, es decir, que suplió su falta de imaginación tomando unos motivos e introduciendo mínimos cambios, porque hay que reconocer que cuando tú ves en el vídeo cómo agarra esas imágenes que son de manga, ¿no? Como imágenes de la cultura japonesa, y cómo las fusila. Otra cosa es que hubiese desde el principio, cosa que yo no he leído por ningún lado, que ella hubiese dicho, yo voy a hacer una apropiación, o sea, que viniera en el propio proyecto, es decir, que viniera en el propio proyecto artístico. Yo voy a hacer una, que es lo que ha hecho Alain Sturtevant. Sturtevant o Mike Bitlow tiene, o Sherry Levine tiene una serie que se llama After Walker Evans. Está mencionando al autor de procedencia, está mencionando que es una apropiación, está reconociendo la estrategia, es una reduplicación de algo preexistente. A mí me parece que ahí en el robo, por ejemplo, yo agarro ahora un texto de lo que tengo aquí sobre la mesa, ¿no? Tengo este libro de Roger Caillois que estoy leyendo, Medusa y Cía, y me cojo 20 páginas y las copio literalmente en un libro mío y no en ningún lado menciono que es una cita de Roger Caillois y lo doy por mío y sigo y al final pongo Fernando Castro, reflexiones sobre el camuflaje. Digo, perdona, estás usurpando los derechos de autor de otra persona, pero así de sencillo. Es decir, hay una propiedad intelectual de las obras, hay unos derechos de autor, hay unos derechos de cita. Es que a veces defendiendo el plagiarismo posmoderno, pues ahora salga el sol por donde salga. Una cuestión es calcar, como calca y utilizar proyector, que lo utiliza, se ha utilizado a través de toda la historia del arte, es decir, utilizar el proyector para pintar y utilizar sistemas de calco y de transferencias de todo tipo y clase y condición. Y otra, robar descaradamente sin mostrar qué es lo que se está haciendo como procedimiento de apropiación. Esta Richie Kau lo que hizo fue tomar unas imágenes remotas en la convicción de que no se daría cuenta a la gente de que las había fusilado. Por eso lo tenía en una plataforma que tampoco es que fuera el MoMA, que era Arsi, ¿no? Es decir, que a veces es que está muy legitimada, es que está legitimadísima. No, perdón. Estás poniendo en el Museo Evita, que es un sitio que todo el mundo querría evitar. Es decir, tú querrías evitar exponer en el Museo Evita. Es decir, no te gustaría exponer allí porque el sitio tiene una cuna y tiene 4 trajes y tiene unas bragas de Evita Perón, tú no quieres exponer en el Museo Evita, punto pelota. Y has puesto en un lugar que no es nada, que es un mausoleo funerario en honor de una política que está sacada de quicio por culpa del peronismo demencial contemporáneo, que ha seguido a través del matrimonio Kirchner y otros impresentables de distinto signo, y entonces ella a su vez es una que se ha camuflado copiando a otros artistas. Ahora le caerán las demandas. Yo te digo una cosa, si a mí me fusilan de esa manera, yo interpondría una demanda, porque no estás haciendo nada que introduzca ninguna clave, salvo que lo ha pintado peor, porque lo único que me parece que decía bien el tío es que había cogido y había hecho torpemente aquello, pero no como una cosa en la que se le ocurra un poco, es que no se le ocurra nada, es decir, coge ahí y esa especie de samurái femenina que saca, pero ¿qué coño es eso, tía? O sea, puede ser un poquito menos rastrera. Has cogido un material que es una bazofia originalmente ya, pero encima le das un sentido súper penoso y vienes con esas movidas. No, hombre, busca, yo creo que le falta, bueno, hay muchas veces ha habido siempre gente jeta, lo que pasa es que ahora en internet es más difícil serlo. Había en España un artista de cuyo nombre no quiero acordarme, que todo lo fusilaba. Antes de que llegara internet, la gente copiaba todavía más a saco, porque como no había sistema de contrastación de nada. Ahora, por ejemplo, yo estoy, como te digo, súper cansado de examinar. Si te dijera, Rayito, cuánta gente va y copia todo en la universidad,
todo, desde la primera página hasta la última, trabajos y trabajos, y acabas hasta las pelotas. Tenemos hasta un sistema de detección de plagio, que es un sistema que entra en los textos y te dan el tanto por ciento de lo que está plagiado. Y luego vas y escribes. Yo me acuerdo una vez que me manda una alumna, un TFG sobre Humberto Eco. Lo meto en la máquina, en el sistema de detección de plagio, y sale que el 97% de todo está copiado. Entonces entro yo a buscar y veo que había cogido un artículo, apareció en una revista colombiana bastante buena, y lo había fusilado. Pero había puesto su nombre al principio y lo demás todo fusilado. Y había metido 2, 3 frases suyas que estaban mal. Es que además noté que era un fallo brutal. Oye, la escribo y le digo, oye, perdona, que has copiado, que es un delito académico. Es que, por ejemplo, en el ámbito académico, copiar es un delito, macho, que comporta un expediente académico. Y copiar en todos los campos de la creación, de lo académico, de la construcción del discurso. Tú copias a un tío una cosa científica y te puede demandar porque hay unas patentes, porque hay unos derechos, porque hay unas autorías, ¿no? Entonces, se lo dije y me dijo que era mentira. Y le dije, pero mira el artículo, no, lo que se le había ocurrido a ella, que coincidían algunas cosas. Y digo, no, palabra por palabra. Y entonces cuando se lo estuve leyendo, me negaba la evidencia. Pues en el caso de esta artista, puede llegar alguien y decirle, mira, lo que le han hecho, esta es la imagen original. Y hacen un morphing y ven que coincide, que encima lo ha calcado mal. Porque, joder, mételo en el ordenador, escanéalo, cambia el brazo de posición, que eso es una operación que se hace. ¿Cuánto tardas en hacerlo en el ordenador? 2 segundos, cojones. Coge un programa de ordenador que los tiene cualquiera y hace una cosa cualquiera, cambia el color, cógelo en un formato, amplíalo, defórmalo, toma un detalle, pixela la cara, pero es que no, ha hecho una bazofia sobre una bazofia, por tanto es una copiona. Luego me vino una con un TFM hace un tiempo y va sobre Bélatar y lo copió entero, sobre el director de cine Bélatar. Y cuando se lo dije, puso cara, como hoy pone la cara a la gente, que hace la gente así, y ponen cara como que se han tragado un besugo sin asar, crudo. Entonces digo, no, tíos, que estáis copiando, que sois muy torpes. Yo creo, o sea, no demos pie. Tú eres un artista, tú eres un artista de ingenio. Tú entras en tus pulsiones y te peleas con el lienzo. Y estoy convencido que tú no estás, a ti te influyen las cosas, pero tú no estás ahí metido, tú no eres un calquista de nada. Y yo que soy un citacionista, porque yo hago mis libros citando a todo Dios, como tú sabes, todos salen referenciados. Yo no robo a nadie, joder, porque a todo el que le pillo le rindo homenaje. Tú verás los libros como están, todos con 100, 200, 300, 500 notas de página. Hostia, sí, es verdad. Yo cuando digo una frase de alguien, digo, esto es de este tío. A mí no hay cosa que más me moleste. Imagínate que yo llego ahora, me pongo a hablar sobre la deconstrucción del sentido, la transformación metateórica, lo diacrítico y lo semiológico en la aplicación. Tú dirás, hostias, Pedrín, este tío se ha ido de madre, pero lo que estoy haciendo es recitarte de memoria trozos de Derrida. Y en ningún momento, y lo hago así, y entonces tú al final dices, ¡buah! Terrible, ¿no? Castro entró y me pegó una chapa y es que es un genio. No es un genio, es un puto plagiario que ha cogido el material y me lo ha calzado de memoria. Pues no. Entonces yo, con mucho dolor de mi corazón, deploro el lenguaje sexista, homófobo, bueno, no homófobo, misógino que emplea el tipito irritado, que me parece un tonto a las 3. Pero es que ha encontrado un motivo para comentar que es de llorar, porque la del performance aquel, con el traje de la señora de la vigilancia, la señora de la vigilancia era una heroína, porque ponía cara como diciendo lo que hay que tragar en este mundo. Se había puesto aquel traje, ponía cara como decir, vaya bazofia que me ha caído. Y luego la otra cantando en aquel sitio en ruinas. Ahí hay que decir que el que le estaba grabando tiene más mérito que ella, porque allí había una persona que estaba detrás de una cámara y debía tener unos tapones para evitar morir porque era el desafine total. O sea, era más fuerte que Yoko Ono. O sea, Yoko Ono es dura cantando bien, pues tomará más fuerte. Pero esta otra pintando, pues es horroroso. Horroroso. Es decir, no, porque hay una cosa cierta, tendremos que tener cosas que nos parecen mejores y otras que nos parecen peores. Si nos parece todo potable, o sea, vamos a ver, en el convento que entre solo gente pura. Cojones, vamos a ser serios a estas alturas de nuestra vida, que llega el verano. Que venga gente con agua fresca, con botijos. Que venga gente con comida y con gallinas y con cosas muy ricas para el verano. Que venga gente con sábanas del mejor hilo y la mejor tela. Que vengan grandes mentes que reciten poemas en latín y que se sepan de memoria, si es posible, la Guerra de las Galias. Que vengan pintores primorosos. Por cierto, la pintora hiperrealista, esa era más mala todavía que la que calcaba. Es decir, porque la que sale, salvo que tenía un aspecto como maravilloso, ¿no? Así como su gorrita, tal, era como
pero la vimos al lado de un cuadro que si recuperas el cuadro de la hiperrealista, esa era también para llorar. O sea, esa venía como a enjuiciar a la otra. Eso sí que era bueno, ¿no? Ya otros vendrán que bueno te harán, ¿no? Es decir, me ha estado encantando. Mira, tengo que decir que mientras te escuchaba veía el partido de fútbol. Yo no soy futbolero, pero como se puede apreciar, aquí está detrás la mini pantalla de televisión. Estaba viendo el partido de fútbol y todo estaba pasando, comiendo pipas, escuchándote, viendo por una oreja el partido de fútbol y como estábamos a punto de perder con los checos y no sé qué, no sé cuánto, con Croacia, no me interesa mucho, pero estaba por otro lado corrigiendo un trabajo sobre Roberto Bolaño y luego escuchándote. Y cuando escuché hasta a la hiperrealista y que de repente va y dice que la otra era muy mala y no sé qué, perdón, calla, que es que la otra es mala, pero por lo menos lo copia todo. Pero es que esta otra va de que ella lo hace todo, mírala. Pero bueno, exactamente que vende. Ay, mira esta imagen, esa imagen, esto. Pero vamos a ver. Pero alma de cántaro. Es que no puede ser la cosa más demencial. Primero, hay una frase que se dice ahora mucho, hagas lo que hagas, ponte bragas, ¿no? Pero es una frase, perdón, bastante chunga. Pero otra frase, por si alguien quiere saberlo. Si estás en el césped, no vayas con zapatos de tacón. Entonces, como lo has podido ver, va y se presenta en el césped de lo que sea, con unos zapatitos de tacón, ahí, con unos zapatos verdes. Bueno. Está, y mira la obra que tiene ahí de la mano. ¡Wow! Y el árbol, y el árbol para arriba, y el árbol para abajo. Pero bueno, esta, bien, es un puro postureo sórdido a más no poder. O sea, ese es el cuadro, ¿no? Muy bien. Pues no me dice nada, me parece una castaña en pepitoria, el ciclo de la vida. Pero vamos al Peniagra. Esta se llama Peniagra, no puede ser tan perfecto. Me gustaría estar sentada mirando cómo pintan ustedes. La gente, los comentarios de Instagram, hay que decir una cosa. ¿Podemos un día conseguir una serie de proyectiles de tiro de precisión a todos los que hacen comentarios así patéticos, acabar con su existencia? Mira, pero ¿qué es lo que...? Esta es una artista de... Es que, o sea, lo curioso... O sea, y luego mira el traje que tienen ahí, mira el traje que sale, ese que ahí será la pareja, ¿no? El que hemos visto detrás. Sí, pero a ver, espera, hay una cosa aquí que me llama la atención, vamos a ver. O sea, la misma artista que ha dibujado ese árbol con tanto lujo de detalles, ¿es la que ha dibujado esto? No, sí, todo eso... Pero vamos a ver. O sea, porque, algo no cuadra aquí, ¿no? No, horroroso. Pero mira la imagen con la chaqueta de pintura. Ahí busca la de la pintura. La chaqueta de pintura. Esa. Antonio de Felipe, ¿no? Antonio de Felipe. ¿A qué nos recuerda Antonio de Felipe? Vamos a ver. Tiene el mismo rollo que Antonio de Felipe. Aquí hay gato encerrado. Primero que ella, por lo que se puede apreciar. A ver, vete al vídeo en el que sale dibujando para que veamos qué hay aquí de farsa y no. Hay un vídeo. ¿A este? Sí, pínchale. Es todo un fake. Esta no ha dibujado eso ni de coña. No, mira con ese rotulador de punta gorda. ¿Qué está haciendo? Y con esa camisa como si fuera... Pero me prendía un hashtag propuesto por el artista Antonio Villarán, con la consigna dibujando en cuarentena. Es todo delirante. O sea, vamos a ver. Esta es la que vino a enjuiciar a la otra y sale ahí con una chaqueta y luego la de los pantalones... Mira la pareja, o sea, muy bien. Si es un canto a la familia y a la belleza, y es todo muy monos, y ya está. Y mira, luego el tío. Pero a ver, es que no entiendo esto. Es que todo es un despropósito, todo es un despropósito completo. O sea, ¿cómo? A ver. O sea, la mano que ha dibujado, que ha pintado esto, es la misma que ha pintado ese cuadro o estas flores. Que esto, no, las flores están pintadas horrorosas. O sea que esto está hecho con proyector, vamos, me juego lo que quieras. No, ni con proyector. Bueno, o sea, la otra calca, esta sencillamente. Uy, tira. Que es que al final uno va a cenar. Lo que está maravilloso es que tiene un marido que está bien guapo, que es un hombre atractivo, es todavía más guapo el marido. A ver, vete al cuadro, ese es el cuadro. Vamos a intentar ver qué coño es el cuadro. Pero a ver, o sea, me sorprende mucho o sea, ¿cómo puede haber pintado esto, que parece realmente muy fotográfico, y a la vez pintar esa chica de antes? Muy sencillo, a partir de una foto han hecho un plotter, han ploteado sobre la imagen y han dado una pincelada por encima. Es decir, todo es un fake, pero vete a la foto que a mí me ha encantado, que es la foto en la que... ¡Ay, mira el borde del cuadro! El borde del cuadro
de arriba, es todo es una farsa. Vete arriba a la imagen que me gusta, en la que sale en el césped, esa es la mejor de todas. Luego siempre... Arriba de todo. Es así, la que sale pisando en el césped con... Ay, esa. Esta es la mejor. Es como, esta es una pieza conceptual, como a lo Kossuth. 1 y 3 sillas. Acordaros de la famosa pieza de Kossuth. La silla, la foto y la definición de la silla. El árbol por detrás, el motivo. El árbol por delante. Y luego ella con el trajecito de flores, feliz de haberlo O sea, esto es una pieza conceptual, absolutamente, porque es todo... O sea, ¿esto para qué está hecho? Para la revista Vogue, y dice mujer, como dice, mujer mamá del pincel. Mujer mamá, maestra del pincel, dice ella misma de sí misma. Mujer... Pero, o sea, lo que no entiendo es... O sea, artista, Ming, pintura al óleo, oil painting, painted, art collector. Y dice ahí uno, Gilwen, diosa, y otro, excelente. A iros todos a tomar por culo. O sea, sois todos demenciales. O sea, eso sí, ella sale con el pavo, y ella, y vestidos, y todo perfecto, y todo un rollo patatero. Vamos a ver. Todo es maravilloso. Feliz año, Happy New Year. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a ver, vamos a dejarla porque este es un caso ya patológico, que el tipito indignado ha buscado a un colega, que parecen todos gente de un pijo que aplastan, porque es gente que lleva una... O sea, esto es... En el mundo del arte no hay por qué ser bohemio, ¿no? Al nivel que a veces no movemos algo. Yo no soy bohemio, ¿no? Pero no hay que entrar en una bohemia absoluta. Pero entre la bohemia y el pijolandismo hay un camino intermedio. O sea, que no se puede ser tan repijo. Que, mira, la otra, la que calca, pone cara de que se lo está pensando. Pone cara de intención. Pero esta es como un rollo de, qué bella es la vida, mamá, maestra, pintora, all painting, art collector. Todo es una falacia, no sirve para nada. Pero bueno, como digo, en el fondo, el tipito irritado buscó un asunto que le pusieron la pelota en el punto de penalti, es decir, o casi en la línea de gol, había que empujarla, ya estaba dentro de la red, pero no da mucho de sí, es decir... Yo creo... Le ha sacado partido. Mira, tiene otro vídeo también en el que hace un directo con el artista que salía hablando antes. No sé si lo podéis oír esto. Este es dice, el árbol de fondo es... ¿Este es el marido de la otra? No, creo que no, ¿eh? Bueno, no sé. Hostia, o igual sí, ¿es el mismo? Sí, yo creo que es el marido, porque el árbol de atrás se puede ser hasta... Busca. Hostia, sí. No me jodas. A ver. Parece... Mira. Hostia. Sí que es él. Oye, reconocerás, Rayitos, que tengo... ¡Hola, tío! ¡Qué fuerte! ¿No me reconocerás que tengo un ojo mágico? Sí, tienes una... ¡Qué visión, eh! Muy bien. Sí, lo has calado. ¿Es una foto? No, es una pintura al óleo. Eso es una pintura de mi señora de Peñara, que hoy va a estar presente, no pudo estar porque se tuvo que ocupar de las mellizas, pero es una obra de ellas. Las mías son las obras del río Paraná. Dice, ¿cómo encontraste las obras originales? Empezó con un chico que hace comisiones de anime, que dibuja anime básicamente, y me mandó diciendo, che, vi tu video sobre Evita. Yo hice un podcast primero sobre Evita Ninja, porque nos burlamos de eso básicamente. Estuvieron 2 horas hablando. Mira. Sí, no, ya, podemos dejarlo, pero sí, les ha dado. Mira la casa y el estudio. Estamos hablando casi de... es decir, aquí la otra artista se mueve en ese ámbito de... Bueno, Evita y todo ese mundo del peronismo, aunque hay facciones en el peronismo, pues ahí concita una serie de dimensiones populistas o de razón populista o de populismo izquierdista. Estoy convencido que cuando sale a defender la Andrea Junta, que no le debe interesar ni un pijo lo que pinta la otra, pero que lo ha defendido porque comparten colectivo feminista, yo creo que ahí hay que entender que por un lado está la otra artista que tiene una posición izquierdista o peronista, etcétera, y el marido, estos otros dos que van del otro palo, ¿no? Que son, digamos, esa pintura de ahora pintamos la familia feliz, la mujer embarazada, el árbol de la vida y la felicidad. Bueno,
pues ahí están posiciones que tienen más que ver con formas de entender el mundo y con formas de entender la relación con la sociedad, con la política y tal y cual. Yo creo que la otra pues ha intentado buscar como formas icónicas de mujeres que asumen el poder o que se vuelven vengadoras, un poco como ella lo reinterpreta. Creo que la obra de la otra, la que suscitaba el vídeo inicial, es mala, que la de esta que sale a enjuiciarla es todavía peor, pero que es que estamos ahí moviéndonos en el nivel de lo muy mediocre, ¿no? O sea, de lo que está por debajo de la línea de flotación casi, de lo que tiene un mínimo O interés. sea, yo creo que a esta chica es como le escribieron del museo Evita y le dijeron, oye, que me encanta tu trabajo, Evita, no sé qué, la Evita Ninja, vale, perfecto. La otra dijo, hostia, pues para una vez que me sale un trabajo y que puedo de repente vender algo, pues venga, pum, se produjo ahí los dibujos que igual los calcaría o lo que fuera y venga para adelante y buscándose la vida como ha podido. Cosa que por otro lado no me parece mal, ¿eh? Bueno, Es decir, pues eso, por eso digo, entonces el eso no hecho me de que de parece- repente se le esté ahora aquí como machacando y como que ya se le ha, ¿sabes? Se le pone la cruz porque ha calcado, no sé qué, dices, bueno, vale, oye, pero a ver, todo Bueno, en su yo justa medida. creo que la otra, vamos un momento, porque yo la otra no me aclaro mucho, a la otra artista, vamos a ver la obra suya que no es esta que ha soltado ahora que parece una castaña, porque esas otras obras que hemos visto antes, a lo mejor resulta que es un artista que tiene otra obra que es salvable, ¿no? Porque igual que hemos visto el Instagram de esta de ahora, que pinta el tronco del árbol, pues lo que no sé es qué es lo que hace la otra. Ah, tengo la impresión de que, ya digo, son dos formas de entender la vida, el mundo, la política, la relación con la realidad totalmente diferentes y a lo mejor hay algo que no sea tan patatero. Es que yo no había oído, ni siquiera sabía de la polémica. Sí, yo a mí ya te digo, es que no me han parado de enviar mensajes por Instagram para que hablara sobre este vídeo y digo, bueno, pues venga, voy a hacerlo. A ver, espera, estoy buscando, ¿eh? Un segundo. ¿Sabéis lo que me da un poco de pena? El hecho de que ahora, por ejemplo, o sea, esta artista, a raíz de que ha pasado todo esto, o sea, ahora le va a pasar un poco como le pasó a Eugenio Ampudia. Ya está, o sea, de repente un youtuber que tiene 200.000 seguidores o 300.000 o no sé cuántos, te hace un vídeo de este estilo, e incluso aunque la haya cagado y todo lo que tú quieras, luego es muy difícil poder reponerse a algo así, ¿sabes? Si no es que tienes una voz propia. O sea, si tú tienes tu propio canal de YouTube, te machacan, tú puedes salir, dar la cara y decir, oye, mirad, pasó esto, y es como una especie de guerra mediática donde cada cual defiende sus posiciones y todo el rollo. Pero si no tienes esa base mediática, la verdad es que lo tienes jodido. Mira, estoy poniendo aquí, a ver, compartir pantalla, un segundo, ¿eh? Esto es en Instagram cuando le pones el hashtag de lo suyo. Mira, el copyright es el debate. Las acusaciones misóginas y elitistas contra la artista Fátima Pechi Carugo. Por ejemplo, sí, hay algunas. Estas son suyas, como esta de la cara de la madre así movida. Sí, parece su estilo, un poco, no sé, tampoco vamos por ahí muy, muy lejos, ¿no? Pero bien, o sea, o sea, mejor que la artista precedente, pero vamos, de aquí a Roma. Ese no sé si es un dibujo suyo, es que sé que sale de la cabeza del lobo y el cordero. No creo, ¿eh? No, es de Javier Ilustración, es de otro artista. No, y el otro tampoco estoy seguro, ¿eh? Porque aquí he visto algo de, mira. No, tampoco es suyo. Monster Cadabra. No, no es suyo. No es suyo tampoco. No es suyo tampoco, no. O sea, que lo que nos gusta ni siquiera es suyo. Joder, qué pena, ¿no? Tú has intentado echar un cable, ¿no? Vamos a ver si. Pero, igual tiene algo que esté bien. A ver, o sea, yo no es el estilo de obra que a mí me. Mira que a mí me gusta, por ejemplo, el outsider art, por lo general, ¿eh? Sí. Pero este estilo a mí no me llama tanto. Pero bueno, yo qué sé, yo lo que digo es que cada cual que haga lo que quiera y que es verdad que. Hay un comunicado de prensa por ahí que salía que era como que. Abajo, ¿Dónde? ¿no? Sí, baja. Comunicado de prensa, nosotras proponemos, más abajo. Ah, mira, les cuento que estoy siendo agredida por un montón de cuentas troll de pendejos fanáticos del anime que me dicen plagiadora
por usar referencias de manga en mis pinturas. Chiques, toda la historia del arte es la reinterpretación de imágenes que ya existe. Pónganse a leer, porfi. ¿O acaso cuando usan sus remeras estampadas no están ustedes también haciendo uso de estas imágenes reproducidas hasta el infinito? ¿Por qué debería el arte ser ajeno a la reproducción de visualidades de la industria cultural? El nivel de violencia y vigilancia policial de algunos pibis de la nueva generación me preocupa. El neofascismo que hay vinculado también al mundo otaku. En fin, acá bloqueando a lo loco y haciendo memes que me está enseñando la Tecnoteacher, no sé qué. Nosotras proponemos de abajo, ¿qué dice? Nosotras proponemos. Ahí, baja. Ahí. Bueno, hay que decir una cosa, y eso sí, mediante esta queremos dar un ataque, fuente de uso procedente, ¿verdad? Desinformaciones, impulsadas por... Siguiente al campo... Bien, a ver más, ¿qué dice? Sí, espera, nos llega a sostener que esta operación no solo tiene como objetivo iniciar ningún debate cultural, sino que es un ataque a nuestra compañera por su posición política. En relación a la muestra Banderas y Banderines Evita del artista Fátima Pechi Caru, con curaduría de Eva Greenstein, expresamos que la artista no percibió remuneración alguna por su exposición ni recibió ningún tipo de subsidio impulsado por el Estado. Bueno, ya primer desmentido de lo que comentaba el tipito enojado. El Ministerio de Cultura de la Nación otorgó 60 becas a activar patrimonio que tuvieron como finalidad promover propuestas de investigación en relación a los acervos y colecciones presentes, bla, bla. Una de esas becas fue obtenida por la curadora Eva Greenstein y sirvió para concretar el proyecto de investigación y el trabajo de curaduría de la muestra. Aquí el link con el listado de ganadores. Ninguna de las obras de arte exhibidas fueron adquiridas por el Museo Evita ni por el Ministerio de Cultura de la Nación. No hubo ni habrá ningún tipo de artista comercial relacionada con fondos públicos. Sostener este discurso no hace más que expresar desconocimiento sobre el funcionamiento de las políticas de adquisición de obras de arte por parte del Estado y sobre el rol de los museos que no se dedican aquí ni en ninguna otra parte a la comercialización de obras. Bueno, no, pero sí que hay coleccionistas que se aprovechan de los museos para tal. El otro día, como estuvimos hablando un poco... De todas formas, te diré una cosa, que es algo que habría que entrarle más a verlo. Las personas que salen vinculadas al proyecto de esta artista no son personas desconocidas del mundo del arte. Eva Greenstein, la curadora de la exposición, esta de los banderines en el Museo Evita, es una de las comisarias de arte más prestigiosas de Argentina. Y la anterior mencionada, Andrea Junta, es tal vez la historiadora del arte más importante del arte contemporáneo en Argentina. Ha dado clase en las mejores universidades de los Estados Unidos, ha estado vinculada al Museo de Houston, a la Archer Collection, y Eva Greenstein ha estado, por ejemplo, entre otros sitios, al frente de la Casa de América de Madrid, ha estado al frente de los encuentros de Medellín, tiene un currículum realmente muy importante, ha estado en ferias como Arteva, ha hecho exposiciones al nivel más potente que nos podamos... Pero la obra, por ejemplo, tú no la veías demasiado fuerte, ¿no? O sea, no, es como... ¿Por qué crees que puede haber sido? La obra suya a mí no me dice nada. Es decir, es una obra que me deja realmente más... ni siquiera frío, me parece una obra realmente muy, muy floja. En muchas ocasiones, digamos, cuando surgen estos asuntos, luego hay que entrar como, a ver, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esto? A mí, por ejemplo, ya me empieza a llamar bastante la atención que no es, como podríamos pensar, un artista, digamos, que viene de un rollo naif o que estuviera vinculada o que estuviera desinformada o algo por el estilo. No, está vinculada y de la mano de curadoras del nivel, pero no argentino, de un nivel de proyección internacional. Por ejemplo, Eva Greenstein ha venido durante años a Arco, pero ha venido entre los comisarios internacionales a los encuentros de arte contemporáneo, ha tenido interrelación, por ejemplo, con Rafa Doctor. Es decir, estamos aquí empezando a tocar otra clave, y es que el tipito enojado o el tipito indignado a lo mejor dice, los museos, tal. No. Es un artista que tiene como apoyo, de entrada ya salen dos nombres, que no son moco de pavo, es decir, que es la historiadora más importante de Argentina, con una cantidad de libros. Por ejemplo, ella ha hecho encuentros internacionales sobre la obra de Picasso,
y tiene un Ujú. texto sobre Picasso en América Latina en un libro que está publicado ya hace tiempo. Es también editora en siglo XXI, Argentina, de libros de arte contemporáneo cruciales. Es decir, es una de esas figuras. Yo he invitado a estas dos, a Kristen y a Andrea Junta, a los encuentros internacionales de arte contemporáneo que yo montaba en el IBAN. Es decir, son gente de un conocimiento verdaderamente inmenso de lo que está pasando en la escena internacional. Es decir, Ujú. yo empiezo a ver que hay seguramente claves de qué desarrollo de trabajo tiene este artista detrás o de dónde viene y cómo llega a eso, porque a lo mejor lo que hay es, y claro, nosotros no estamos viendo qué catálogo se publicó, qué textos se hicieron. Es decir, aquí está hablando, bueno, entran a justificar cómo la imagen cambia de contexto, cómo hay un pasaje de lo digital a lo pictórico. Bueno, hay un rollo aquí que pegan, ¿no? Mm. Pero el rollo no me suena tampoco muy interesante. Me parece que están, o sea, que tratan de salvar los muebles. Pero puede ser ese tipo de trabajos que cuando no estás metido en el contexto artístico te parece muy naif. Por ejemplo, a mí me apasiona el trabajo de Enrique Martí. Enrique Martí, un artista bastante más... bueno, aquí sobre todo insiste en nada, tiene que ver con la idea de plagio, concluimos que la injuria de ataques perpetrada en estos días tiene un fin malicioso. Bueno, hay que decir algo. El ataque, vamos a sintetizarlo, el ataque antifeminista, los insultos y el acoso a esta artista son inaceptables. Eso va por un lado, ¿no? O sea, creo Mm. que eso lo tenemos que insistir en ello. Es decir, aquí la intención del tipito enojado, como la de un hombre blanco hetero, es aumentar sus seguidores y mantener sus seguidores atacando a las feministas, como también los que atacan a las trans, como etcétera, etcétera, los que atacan a los gays en estos días del orgullo. Antes te preguntaban, y leías tú un comentario que te preguntaban, Ray, si eras feminista y tú de una manera honesta decías que no entrabas al asunto, que no te parecía ahora... Es que, pero ¿sabes qué es lo que me pasa? O sea, a ver, si tú, o sea, yo no me quiero categorizar en eso, o sea, a ver, decirme como que soy feminista para mí es como meterme ahora mismo en una batalla en la cual ahora mismo no quiero entrar, es como lo de izquierdas o derechas o historias. Ahora mismo, o sea, yo sí tengo que definirme, me defino como confusionista y a partir de ahí, todo lo demás. O sea, lo Sí, mismo te digo ahora que soy feminista, mañana te digo que soy machista y luego te digo que soy cabrista o que soy... pues lo que no podemos ser, y yo, al margen que seamos confusionistas, es que podemos ser confusionistas, pero no caer en el error absoluto. Yo soy, y lo digo con la boca pequeña, pero también con la boca grande, yo soy feminista. Pero es más, gracias a mi familia y a mi hija y a mis hijos, me hice feminista y no lo era, por una razón, porque no fui educado para ser feminista. Es decir, yo pertenezco a la generación que nos educaron para ser absolutamente machistas. Es decir, mira que yo tuve una madre muy moderna en muchos planos, muy inteligente, con un mérito alucinante, porque el ejemplo, el coraje intelectual que mi madre nos dio a nosotros desde pequeños fue enorme, pero a ella la habían educado para ser machista, es decir, a ella ya como mujer la educaron para aceptar el heteropatriarcado, la misoginia y el machismo, y aunque ella se rebeló contra eso, porque mi madre pertenece a una generación que por ejemplo, a ella la llamaban Josefina de Castro, porque había que tomar el nombre del marido, pero ella no quería y quiso mantener su apellido, y yo por eso siempre pongo Castro Flores, por respeto a mi madre. Pero hay que decir una cosa, mi madre a mí me educó para inercialmente en la heterosexualidad tóxica. Y yo cuando me casé, aunque había estudiado el feminismo, había estudiado porque me interesó muchísimo la obra de ciertas feministas ya en los años 80, pero en ese momento todavía no estaba con conocimiento. Y cuando yo estaba casado, yo era todavía un pobre gilipollas machista. Y es más, afortunadamente me liberé de eso, pero me tuve que liberar después de mucho tiempo. Y luego fui, a través de lecturas y a través de la toma de conciencia de la realidad, me fui dando cuenta de algo que es fundamental. No es que uno sea feminista, es que tiene que incluir en sus reivindicaciones sociales, en su forma de comprender el mundo, necesariamente el feminismo. No para ponerse como un machirulo en cabeza de las manifestaciones feministas y decir yo, a la manera de Pablo Iglesias, yo soy el más feminista. No, tío, no seas gilipollas. Esa es la peor forma de serlo. Pero que tú compartes las reivindicaciones feministas y que tú no quieres ser machista y que tratas de combatir el machista que tienes dentro de ti, eso que llama Wilhelm Reich, el pequeño fascista que late en tu interior, pues yo lo hago todos los días. Es que no hay día en el que no trate de liberarme de eso. Por tanto, pero es más, luego tuve la fortuna
de irme dando cuenta de todo el mal que había hecho por no haber entrado en la conciencia feminista. Pero es que me fui dando cuenta cada vez más y más de cómo se puede soportar y sostener un régimen que degrada a la mujer, que la coloca en situación de inferioridad, que la paga salarios más bajos, que le niega el acceso a ciertas posiciones, que solamente selecciona y capta cuadros masculinistas, heteropatriarcales, misóginos, machistas. ¿Cómo no vas a ser feminista? Es que yo hay veces que... ¿Sabes? Pero hay una cosa, Fernando. O sea, venimos de realidades muy distintas. Mi madre era una hippie y que me crió a mí sola, y a mí desde pequeño me regalaban muñecas, me regalaba cocinitas y me decía, tú de machirulín nada. O sea, Bueno, tú claro, ya... claro. Entonces, yo creo que hay como un gap generacional, porque hay como... O sea, por ejemplo, mi abuela sí que era... Mi abuela, por ejemplo, yo ya me iba a hacer la cama cuando iba en verano con ellos y a mí no me dejaba hacer la cama. Porque decía, no, tú dedícate a otras cosas que eso lo hago yo. Y yo era como, ¿por qué? En casa hago yo la cama, frego platos, yo que sé, ayudo desde pequeño, con la comida, yo que sé, nunca he tenido como este chip de tú por ser hombre tienes que estar tranquilamente tocándote los huevos mientras nosotras hacemos las cosas. No he tenido eso. Y con mis hijos lo mismo. O sea, Bueno, nunca ha habido ese tipo de visión de tú por ser niña, porque yo tengo hijos e hijas, hay para todo. Y nunca he tenido ese punto de decir, no, tú porque eres la hija tienes que hacer esto o lo otro. A mí nadie me dice la pasta se te enfría, o sea, yo me tengo que hacer yo la cena. Y muchas veces soy yo, o sea, cuando hago los debates o hago directos, tengo que haber preparado antes la cena, o tengo que, ¿sabes? O dejarlo preparado, ¿sabes? Es como... Entonces tú eres feminista, tú has sido... Pero feminista practicante, pero no soy feminista, o sea, el rollo es que, o sea, lo que no me apetece ahora, porque tengo la sensación que de unos años para atrás, o sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Tengo la sensación de que el debate que hay ahora mismo sobre la mesa de machismo, feminismo y todo esto es como algo que a mí me concierne, por supuesto, pero yo no he mamado de eso. O sea, yo me he criado con mi madre, y ya te digo, con una madre que estaba con un chico completamente distinto. Entonces, seguro que tengo cosas, pues como todo el mundo, y que tengo que crecer y que tengo que... Pero no es como la guerra ahora mismo en la que yo diga, yo siento que tengo que... No, porque ya lo hago. O sea, de manera práctica, estoy todos los días ahí. Es como, yo no me voy ahora, no sé, cómo decirte, a definir cómo soy de izquierdas. No hace falta que lo haga. Es que en mi día a día, ¿sabes? Por pequeños detalles, yo qué sé, ¿sabes? De repente ves a alguien que hace autostop y que es de otra etnia, otra religión, yo paro y lo recojo. Pero no me voy poniendo medallitas, ni voy, ¿sabes? O te entiendo, ese tipo de cosas. Entonces, mira, yo no me defino como nada, porque a mí no me gusta definirme como nada, porque no me gusta. Pero tú lo que me estás diciendo es que tú eres feminista porque te irrita, o tú escuchas lo que dice este tío contra las mujeres, lo que dice el tipito enojado, y tú visceralmente y emocionalmente, y ni siquiera a un nivel intelectual, sino como forma de vida, pues tú dices, no lo compartes. Pero es que vamos a ver, el que tú tengas esa formación, esa forma de ser y estar en el mundo, lo que no te quita es que hoy, como sabes, socialmente, este tío tiene 200.000 seguidores y Vox tiene 20 y tantos diputados, no me acuerdo ni qué número quiere, 50, sí. 50, y cuando tú atacas y te pones a agredir pero vamos a ver, si es que lo ves constantemente, macho, en el metro, en el autobús, vas muchos días y ves a un tío gritándole a una mujer y dices, ¿será posible? Oye, perdona que te corte. Tipito enojado está viendo el directo, me parece. Si realmente eres Tipito enojado y quieres entrar, dímelo y te pongo los datos para que puedas entrar y charlamos contigo. Ya que no tenemos a Fátima, igual estaría bien contar con su... Bueno, no sé si quieres, no sé, Fernando, cómo vas de tiempo. Sí, a mí no, como siempre hasta ahora el tema va por la pasta. Pero bueno, como dice, alguien póngame al día. Relativizaron el plagio y hablan de machismo. No relativizamos nada el plagio, sino que sencillamente al tipito enojado lo que dijimos es que su conocimiento de arte era equivalente al que puede tener de mecánica cuántica o de ingeniería aeroespacial, es decir, que era un completo indocumentado en cuestiones artísticas y que hablaba de eso pues sencillamente como un pretexto para desplegar pues una rudimentaria y perogrullesca batería de insultos de carácter misógino machista. Eso era así de sencillo. No hay nada que relativizar. Es más, lo que habría que entender es
si se trata de un plagio o cuáles son las estrategias artísticas que estaban detrás del proyecto de la exposición en cuestión. Lo que hemos también dicho con toda claridad es que no nos fascinaba en ningún caso la obra del artista en cuestión, es decir, nos parecía un artista pues realmente no muy interesante. ¿Que habría que estudiar más lo que ha hecho? También, pero que no era una cosa interesante. Pero bueno, que está... mira, que no termine a lo Dimo. No, no. No, espera un segundito. A ver, un momentito que le paso los datos. Esta charla se está poniendo interesante por momentos. Vamos a ver, un segundito, ¿vale? Que voy a... Me pregunta Valentina Montoya si yo también me hago la cena. Pues habitualmente, aunque tengo que reconocer que soy un cocinero, digamos, pésimo y hiperpésimo. Es decir, que no hay... te lo acabo de pasar, Tipito, los datos por Instagram. Tipito. Sí, a Tipito enojado. Bueno, a ver, tampoco, o sea, no pasa, o sea, a ver, que a mí el que en la relación de repente, por ejemplo, a tu mujer le guste cocinar y tú hagas otra cosa y que cada cual se reparta las tareas como mejor le convenga, me parece perfecto, ¿eh? Yo no tengo nada que objetar a eso, ni no tengo ningún problema. O sea, yo simplemente lo que digo es como que tampoco es un tema así como que diga, quiero hacer de eso ahora mismo como un eje central de mi vida, porque de hecho, o sea, estoy metido, ahora mismo mi eje es el tema del arte, entonces es como, vamos a ir por partes. Por supuesto, todo está conectado y todo al final de alguna manera acaba viendo de lo mismo, pero no es, no sé, también el ecologismo, también me interesa mucho el ecologismo y trato de ver qué es lo que puedo hacer en el día a día y tal, pero no... Es que inevitablemente el feminismo, el ecologismo, las posiciones de izquierdas, la búsqueda de una sostenibilidad para el planeta, el intento de combatir también... Tipito, sí. ¿Nos oyes? Sí, los escucho. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, hemos estado analizando el vídeo que tienes, hablando sobre Fátima Pechi. Fátima Pechi Karou, creo que es el nombre, ¿no? Sí. Es Karou. Karou. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando, a ver, varias cosas. Yo lo que decía es que realmente lo del tema del plagio, lo que es el calcar, o sea, si te paras a ver obras como Richard Prince o muchos otros artistas, es algo que siempre ha estado ahí de un modo u otro. O sea, yo qué sé, Jeff Koons, Damien Hirst, hay un montón de artistas que han usado el plagio en su carrera, en su trabajo. ¿Por qué de repente, o sea, por ejemplo, esta otra artista, no me acuerdo cómo se llamaba antes, Penny Aro. No pasa nada si ella usa proyector, pero si se usa un calco, de repente sí que hablamos de plagio. O sea, ¿cuál sería para ti la diferencia? Bueno, empecemos por la base. No sé qué obras habrán analizado ustedes, si es, por ejemplo, la que se están concentrando los medios en analizar, que es Evita Ninja. Y en ese caso, si querés, haciendo un esfuerzo, te diría, intelectual bastante fuerte, podrás decir que es una reinterpretación o es una apropiación o lo que quieras. Pero hay algunas que son literalmente un calco. Vos ponés arriba una de la otra y se nota que es un calco. Incluso con la excusa de que se cambió el marco, se pasó de algo digital a pictórico, lo cual demuestra en realidad que no sabes qué es digital o pictórico, porque la realidad es que si supieses algo de artistas japoneses, muchísimos dibujan a mano, así que tampoco es una excusa eso. Entonces, habría que ver de dónde están partiendo ustedes. ¿Qué es lo que estuvieron analizando? La obra con la katana, digamos. Bueno, estuvimos analizando el vídeo en general que tú habías hecho. O sea, he empezado yo analizando, luego se ha sumado Fernando Castro, que tengo aquí el placer de tenerlo aquí. No sé, supongo que nos conocíais. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Y estábamos hablando un poco, o sea, del por qué. Bueno, hay varias cosas. El por qué de repente esta artista en cuestión. Y si tiene algún tipo de trasfondo político. Por eso, voy por parte. O a nivel ideológico, porque quiero decir... Vamos por parte. Si querés, te comparto pantalla. Sí, espera, que te dé... Dale. Un segundo. Vale, ya. Listo. Voy a compartir pantalla. Yo entiendo, de verdad entiendo, utilizar la obra de otro como recurso, ¿sí? ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Bueno, pero esto casi no tiene ningún cambio.
Incluso hay peores casos, a ver si encuentro este, por ejemplo, casi no tiene ningún cambio. Incluso si ustedes quisieran utilizar como argumento la resignificación o la apropiación o el recurso que ustedes quieran a nivel artístico, claramente hay una tendencia. Ella en ningún momento, en ninguna de sus obras, da crédito a los autores originales. En nada. ¿Sí? En ningún lugar lo aclara. De hecho, las vendía a Narci, a estas obras que están acá, como original artwork. Entonces, yo no sé si me pondría a relativizar la parte de plagio. Ya vamos a llegar a la parte de por qué hablé de Fátima, pero te juro que es más o menos una coincidencia. Sí, sí, sí. Pero puntualmente yo de verdad lo digo, pues entiendo perfectamente si yo me dijera, mirá, agarró la Gioconda, la sacó de contexto, le puso el logo de Vogue y hizo que sea una portada de una revista, ahí estamos de acuerdo. Está cambiando el marco y creando algo nuevo y dando un nuevo mensaje. O si cambio los relojes derretidos por Pisa, estamos de acuerdo. Pero esto, a mi forma de pensar, y habiendo ya jurisprudencia en Argentina, y lo siento, ¿viste? Esto es calcos. Calcos sin ningún tipo de crédito, calcos sin nada. No, simplemente vendidos como propio. Y ahí es donde para mí, honestamente, y ojo, porque se están armando causas legales, para mí, para los autores de las obras originales, los japoneses, japonesas, es muy importante eso, japonesas, que están diciendo que, miren, me plagiaron. Entonces, yo esa parte no sé, me encantaría escuchar su opinión. Entiendo de que en el arte contemporáneo se pueden encontrar estas cosas, pero no sé, la verdad que me parece medio agarrar los pelos, agarrar algo de Google, decir que esto es una resignificación, nunca nombrar a los autores originales, ni siquiera basarte en una obra muy conocida, como para última decir, bueno, es de entendimiento público que yo estoy resignificando esto, porque si lo hiciera en base a la Gioconda la conocemos todos, y le pongo una peluca rubia, la pongo hablando por celular, y bueno, sí, yo vería, digo, mirá, le cambió esto, lo otro. Bueno, primero eso, y si quieren hablamos del feminismo. Pero una pregunta, ¿tú has hablado en algún momento con ella? ¿Hablaste con ella para preguntarle y decir, oye, antes de sacar esto? Yo lo digo porque, por ejemplo, tú ahora mismo tienes 200.000 o 300.000 seguidores, tienes un montón de seguidores. El que tú de repente hayas publicado esto, yo entiendo tu punto de vista, pero, o sea, piensa también, ya sé que tú puedes decir, oye, tío, no es mi problema, o sea, yo qué sé, si de repente no haberlo calcado, pero te digo por qué no doy el derecho a réplica y después con el diario del lunes, digamos, ya con la evidencia en la mesa, si querés voy a reforzar mi punto. Y te lo digo con una experiencia previa. Yo antes había desmontado a una persona que venía cobrando dinero del Estado para dar un discurso diciendo que todos los hombres heterosexuales eran violadores, que 8 de cada 10 adultos violaban chicos, una locura, ¿no es cierto? Cuando yo expuse esa charla que estaba pagada con nuestros impuestos, él automáticamente dio de baja todas las redes y escondió toda su persona pública, ¿sí? Entonces aprendí por las malas que la gente hace eso. Entonces cuando vos le avisas, huyen y borran. Por lo tanto, tiene que haber un tiempo en el cual yo expongo a la persona y la gente alcanza a ver las fuentes del video, que siempre están en la descripción de los videos, por más de que yo te lo digo de corazón, tengo siempre una copia de seguridad de absolutamente todas las fuentes porque sé cómo actúan. De hecho, en el día 1, ella pone sus 2 Instagram en privado. En el día 2, ella da de baja su tienda de Artsy, o sea, no su tienda, los cuadros, los baja todos, ya no vende más cuadros en Artsy. En el día 3, ella da de baja su página. En el día 4 la resube, pero sin ninguna pintura. O sea, es un artista que no tiene cuadro. Entonces, como yo ya sé cómo se comportan, ¿sí? Entonces, lamentablemente, dar un aviso previo es nada. Es como que entonces tendría tiempo de repente a deshacer todo. Es tocar la puerta para el allanamiento. Es como llamar una semana antes y decirle, che, mirá, te vamos a allanar porque hay una sospecha de droga en tu casa y bueno, obviamente, ¿o qué va a hacer con la droga? La va a tirar por un inodoro. Entonces, nada, lamentablemente no funciona así. Y tampoco era como que, yo entiendo la lógica de que yo soy un youtuber con 200.000 seguidores y todo lo demás. Ella tuvo más cobertura pública de la que yo tuve en mi vida. O sea, en toda mi vida como youtuber. No era por el hecho de participar en el Museo Evita, te refieres, ¿no? Que tuvo esa cobertura. Exactamente, sí. Fue entrevistada con anterioridad, incluso antes que existieran los cuadros. Bueno, o sea, cuando por lo general los artistas
tienen algún tipo de repercusión museística o participan en algún tipo de, pues eso, de institución importante, como pues, bueno, la verdad es que el Museo Evita, estábamos hablando antes, no parece un museo tampoco especialmente grande, como, No lo es. como que No. sea algo que dices, bueno, es un museo de arte contemporáneo de lo más in que No, hay no, para nada. No. porque hemos visto No la página web y se ve que hay ropa de Evita, está la cuna de Evita. Entonces, el que hayan metido su obra en un museo de Evita, o sea, no sé Hay que hasta qué entender- punto, o sea, no estamos hablando de un contexto museístico dentro de lo que vendría a ser el arte contemporáneo. Estamos hablando de un museo que es una oda a Evita, con todo lo que ello conlleva, y de repente la que llevaría el tema de gestión vio a una chica que había puesto en su Instagram a la ninja, que seguro que le había calcado, poniendo Evita, la libertadora, o no sé qué, y cuando a esta artista de repente le dijeron, oye, que puedes exponer el Museo Evita, por más pequeño que fuera, por más que no fuera una gran cosa, dijo, hostia, pues hago más obras. Igual las calcó y dijo, venga, pues tengo aquí una serie de obras para poder exponer, o quizá las sacaron del Ahora, biombo yo te pregunto, que habías mostrado antes. ¿vos ustedes son de España? Sí. Bueno. Sí. No. Sí, no pasa nada, es que haces bien en preguntarlo. Sí. Bueno, supongamos, imagínate algún museo que vos creas que tenga la misma relevancia que el Museo Evita, pero en España, ¿sí? El botijo que decía Fernando Castro hace un momento, ¿no? Perfecto. Imagínate que por exponer ahí, siendo vos relativamente desconocido, de repente apareces en el periódico más conocido de toda España, ¿sí? En los 3 periódicos más conocidos de toda España, de hecho, en los canales de televisión más conocidos de España, en todos los medios oficiales más grandes que hay, o sea, los medios estatales más grandes que hay. Además de eso, apareces y se te imprime un libro con tus obras. O sea, entiendo el tamaño del museo, pero no corresponde ni cerca al nivel de difusión que tuvo. El nivel de difusión que tuvo es el honestamente, del Louvre. O sea, perdón. Sí, perdona. No, está bien. Sí. O sea, no, te iba a preguntar correlación. que eso en realidad, o sea, no corresponde al artista en cuestión. Es decir, el artista no sabía que iba a tener ese eco mediático, digo yo, o sí. Es relativo, porque vos pensás que acá hay 2 problemas, por eso es que acá donde entra la parte del feminismo. Acá vos tenés que pensar en Argentina, no tanto como, o bueno, si querés lo podés comparar en algunas cosas como España, pero tenés que pensar en un país donde el gobierno y el Estado no están muy separados. Entonces, el gobierno de turno y su ideología importan mucho y se gasta dinero estatal en eso, por más de que otras personas estén en desacuerdo con eso. Entonces, cuando trata de feminista y de peronista, tiene mucha difusión y tiene mucho dinero y se gasta muchísimo en promover esa ideología. Entonces, te diría que aparecer en el Museo Evita es algo importante, porque por el peso ideológico que tiene detrás y la cantidad de dinero que fluye en esa dirección. Si me permites que haga algunas consideraciones, te voy a decir algo. ¿Nos dirigimos a ti como Tipito? Sí, está bien, a mí la gente me dice Tipito. Pues yo soy Fernando, vale. Te diré una cosa, Fátima Pechicarou, que nosotros, yo y Rayitox, es la primera vez que escuchamos su nombre a raíz de la polémica y viendo tu vídeo, para nosotros era una absoluta desconocida, lo cual no es bueno ni malo. Pero a medida que fuimos analizando su obra y entrando en sus páginas, empezó a llamarnos poderosísimamente la atención que no parece un artista irrelevante, sobre todo por una cuestión fundamental. No está carente de contexto crítico, historiográfico, discursivo, curatorial. Es más, las personas que acompañan y que han legitimado las exposiciones en las que ha participado Fátima Pechicarou son personas de extraordinaria reputación académica. Es decir, entre otras, Andrea Junta, no es una desconocida, es una escritora de arte contemporáneo que participa en foros internacionales, en universidades norteamericanas, en universidades europeas, ha escrito sobre... Sí, es curadora de uno de los museos más grandes de Argentina. Bien, y ha estado en Houston. La Eva Greenstein, que hace la exposición, concretamente esta funge como curadora, es una persona que ha estado vinculada a también una cantidad importante de museos, ha estado en la Casa de América de Madrid, ha estado en Arco, ha estado en Arte Basel, etc. Pero es que cuando entras en el currículum de Fátima Pechicarou, a la que yo no conocía de nada, no es una artista desconocida que de repente hace una exposición y que consigue una enorme repercusión, no. Es un artista que ha tenido reconocimientos ya, pero importantes, es decir, ha sido
primer premio de pintura en el Salón Vicentini de Santa Fe. Sí, ganó en Arte Va, sí, y ganó en otro concurso más. Ha sido nominada a las becas de Cisneros Fontanals Art Foundation, al Commissions Program, que es uno de los programas de becas y aplicaciones de arte contemporáneo más importantes a nivel internacional. Ha trabajado y ha hecho clínicas con artistas como Roberto Jacobi, Fernanda Laguna, es decir, Marina de Caro. Es decir, no es una persona para nada, es más, tiene lo que se llama mid-carrera y media carrera, está bastante bien consolidada. Nosotros cuando hemos hablado de la obra de ella, sinceramente, a mí es una obra que me ha parecido, hablando desde el contexto de aquello a lo que nos dedicamos nosotros, irrelevante. O sea, a mí me parece, o sea, yo no somos unos fanáticos, quiero que lo sepan, de su obra. A mí no me parece en ningún caso una obra muy interesante. No, me parece una obra que en ningún caso hubiese llamado mi atención, salvo ahora que se despliega la polémica. Pero sí creo que en la polémica hay dos aspectos que nosotros hemos querido subrayar. Uno, el aspecto de cómo interpretas el papel de la apropiación, el plagio y el calco de una obra en las tendencias y las dinámicas del arte contemporáneo. Y dos, la relación que pudiera tener esto con algo así como una suerte de uso ilegítimo de la legitimación museística, que estaría también vinculado a un uso político de las obras de arte o a una vinculación con un feminismo que vendría a corromper la propia dimensión de lo que estamos viendo. Ahí sí te haría una pregunta, Tipito. ¿Tu formación en materias histórico-artísticas y estéticas cuál es? No, ninguna. Entonces vamos a por una cosa. Tu desconocimiento de la materia se hace absolutamente palmario. Es decir, perfecto, tratémoslo en la lógica. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, claro, tú de entrada, que es una cuestión, digamos, de razonamiento y de articulación, es, imaginemos por un casual, ¿tu especialización cuál es? ¿La teoría política? Sí, económica, soy diseñador gráfico igual, pero... Bien, imagínate que yo planteo que hagamos un debate sobre el ordoliberalismo austriaco o sobre la teoría económica friedmaniana. Requeriría de una competencia mínima para que hiciéramos un discurso racional en el que, por ejemplo, si nosotros habláramos de la tasa de rendimiento decreciente, que es un tema económico fundamental, o si nosotros habláramos, por ejemplo... Pero perdón, te pregunto una cosa, con una mano en el corazón, obviamente vos podés decir lo que quieras, yo no tengo ningún problema, y el público estará de testigo. Lo que yo compartí en un principio, ¿sí? ¿A vos te pareció que fue una reinterpretación de algo? No, es que lo que quiero decirte es que tomas un ejemplo de algo que yo también en el vídeo lo podrás ver si lo rebobinas o te lo ves en algún momento. Sí. Evidentemente no hay que verlo todo porque tenemos muchas cosas que ver en internet. Yo dije en el primer momento, a mí me parece, como te digo, punto primero, su obra irrelevante, no es un artista que me interese. Punto segundo, la forma en la que ella copia o calca o sigue exactamente ciertos dibujos como lo que tú has mostrado, me parece que es algo que roza el nivel de lo inadmisible. Es decir, que yo también creo que lo que copia literalmente, yo no defiendo en ningún caso el robo ni el andar por encima de los derechos de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Es decir, esas obras que tú muestras en tu vídeo, que yo lo dije comentando, haciendo la reacción al de Rayitos, en las que sale exactamente la misma imagen, me parece una cosa absolutamente deplorable que lo hiciera de esa manera. Luego hay algunas, como sucede esta de la samurái, ¿no? De la mujer samurái con la katana. Bien, hace una reinterpretación en la que introduce ahí hasta unos animales y hace un... Concuerdo, para mí es una reinterpretación muy pobre, concuerdo absolutamente. Sí. Te diré también, Tipito, una reinterpretación por otra parte también penosa, es decir, que a mí tampoco me parece pictóricamente nada relevante. Es decir, te diré una cosa, a mí me ha causado sorpresa que hay un contexto crítico, histórico, artístico, estético de gente seria, como Junta, como Christensen, como la Fundación Fontanals Cisneros, que tiene un comité internacional de asesoramiento, que han ido viendo el trabajo y le han encontrado algo. Yo no se lo encuentro. Es decir, a mí te diré, como juicio estético... ¿Y eso a vos no te llamó la atención? A mí me llamó la atención que hubiera un conjunto, digamos, de teóricos que no van a comprometer su prestigio por una cosa de ese carácter relevante, pero también sucede a veces que por ejemplo, yo no me he leído lo haré, no me he leído todavía toda la formulación teórica que se elabora en toda ella, no he indagado todavía en toda su obra, pero sí te diré una cosa, Tipito, que seguramente tú haces cuando haces tus investigaciones, tus vídeos, creo que tenemos todos una obligación intelectual de seriedad, rigor y conocimiento profundo de las materias que tratamos, porque imagínate que yo, por ejemplo, me pongo a hablar sobre Ernesto Laclau, teórico político, ¿no? Pero no entiendo. A ver, yo entiendo lo que vos decís de que cada uno debería estar muy empapado en un tema para tratarlo. Yo lo defiendo, no me parece mal. Pero por otro lado, también puedo tratarlo siendo un ignorante, ¿no?
Bueno, pero entonces yo creo que es que sencillamente la difusión, la propagación... Pero vos me estás diciendo que estás de acuerdo conmigo y a la vez me estás diciendo que soy un bruto. No te entiendo la lógica. No que esté de acuerdo contigo, te estoy diciendo que en el nivel del análisis puramente del juicio de gusto que es subjetivo, No, si el gusto es subjetivo. Para mí pues, son horribles, pero para mí. En ese nivel de la tertulia. Pero en el nivel del análisis técnico, histórico, artístico y estético, que no es subjetivo, sino que es una disciplina, porque si no, si fuera únicamente me gusta, no me gusta, solventaríamos así toda la discusión sobre el arte. Pero es que el arte trae una historia que viene de Vasari. ¿Cuánto has leído, perdóname, Tipito, de la estética de Hegel? Nada. No, nada. ¿Conoces la estética de Kant? Nada. Es decir, en este plano has hablado porque te llamaba la atención, pero eres literalmente un gran indocumentado. Entonces tu nivel de indocumentación te lleva a soltar un juicio subjetivo. Entonces, como si ¿en qué me equivoqué en mi juicio? Pues que ignoras todo sobre el papel que No, tiene. pero yo dije algo. De mi boca salieron palabras, están grabadas. Esas palabras, ¿qué está mal? En lo que te equivocas es en el desconocimiento sobre el papel que tiene la apropiación en el arte contemporáneo. Ok, dale, argumenta. No, más que nada para que conozcas. ¿Leíste Pierre Menard, autor del Quijote de Borges? Argumentá, porque te lo digo de corazón. Si todo el tiempo va a ser, vos no leíste esto, esto no es un argumento. Incluso sería un ejercicio hacer a la gente más bruta. Porque cuando yo canto libro y tiro nombre, y tiro nombre, y tiro nombre, desarrolló un argumento y lo charlamos. Lo que te quería decir es, en toda la historia del arte, desde el Renacimiento hasta la contemporaneidad, se han repetido obras, se han calcado obras. Yo nunca dije que eso esté mal. Se han utilizado, por ejemplo, Goya graba las obras de Velázquez y las copia literalmente y las firma Francisco de Goya. Velázquez vuelve sobre Goya y sobre Picasso vuelve sobre Velázquez y sobre Goya. Rembrandt vuelve sobre los antiguos. Caravaggio vuelve sobre los antiguos. Artistas como Warhol utilizan hasta la serigrafía. Artistas como Line Stutterband copian. Serry Levine copia fotografías de Walker Evans. ¿Por qué? Porque al copiar y al calcar una obra, su recontextualización, su descontextualización, que es lo que cuenta el texto de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, es un tipo que copia el capítulo del parangón entre las armas y las letras y dice, la copia aquí no es un anacronismo deliberado, es una reinterpretación. Lo que ella hace es reinterpretar unas imágenes del manga en relación con los debates del feminismo en Argentina. Y listo, ahí está, eso es lo que me interesa. Para vos, entonces, esto no es una copia burda, ella no intentó plagiar a otros artistas, sino lo que intentó hacer es una reinterpretación. Sí, bueno, yo lo que sí te digo es que hay una serie, creo, no solo lo creo yo, es lo que ella manifiesta y lo que manifiestan también su curadora. Está claro que ella toma una obra de unos artistas japoneses de manga y de anime, que la calca, que la reinterpreta, que en algunos casos, como te he dicho, hay obras que para mí resultan todavía inexplicables, que son aquellas en las que no hace ninguna modificación. Esas no las entiendo. Es más, si yo pudiéramos, y Rayitos lo quiere hacer, discutir con ella o que nos explicara, me gustaría que explicara por qué calca unas directamente y no las modifica en nada. Que eso sí creo que es algo que hace absolutamente de forma errónea. Pero aquellas que es un núcleo importante, porque he visto que son más las que pictóricamente reinterpreta, en las que toma una imagen y la modifica. Pero no solo la modifica, sino que es una imagen de un cómic que la convierte en un cuadro. Es que el solo desplazamiento... Está bien, yo te pregunto algo, Fernando. Vos tenés una persona, ¿no es cierto?, que estaba en su casa, entró un criminal y no se sabe lo que pasó, y al otro día aparece el criminal muerto y esa persona te dice, mira, yo me defendí, fue defensa propia. Entonces vos decís, bueno, te doy el beneficio de la duda porque puede ser genuinamente que sea defensa propia. Ahora, voy al patio y encuentro 11 cadáveres. Y le digo, che, y los otros 11 que están ahí, porque hasta ahora quiero que se entienda, ya van casi 20 obras, porque las otras personas encontraron más y más y más y más y más. Entonces, mi video se quedó corto. Pero yo ahí, ¿qué digo? Si yo noto un patrón, porque este es el problema, yo no estoy atacando el arte en sí. A mí me importa 3 carajos de eso. Es más, te doy la razón, yo no sé de eso, así que yo no puedo empezar a plantear si la reinterpretación o no es un recurso genuino. No tiene ningún sentido que haga yo eso. De hecho, no lo hago en el video. Lo que digo es, esta es una chanta, esta es una ladrona, y lo que está haciendo es plagio, y es obvio. Ahora, yo de corazón, vos fíjate las cosas que te basás. Lo que dijo la culpable, lo que dijo la cómplice, ¿sí? Porque Eva Green es la cómplice, porque yo te cuento, porque esto hay que entenderlo. La beca que ella no cobra,
que se llama activar patrimonio, ella no la podía cobrar legalmente porque solamente la pueden cobrar personas que no trabajen para el Estado. Fátima trabaja para el Estado, ¿sí? Por lo tanto, tuvo que haber un intermediario. ¿Qué es lo primero que hacen? Nosotras proponemos, Fátima y todo el colectivo, cuando salen a defender. Extrañamente, en lugar de defender a Fátima, salen a defender el museo, diciendo ella no tocó un peso de esa beca. ¿Por qué? Porque eso sería ilegal, ¿sí? Eva Grinter aparece de curadora en el medio, cobrando ella el dinero. Y yo te lo digo de corazón, hablé con una abogada, la abogada me está diciendo de que aparentemente, sería lo obvio, ¿no? Sería lo loco, porque ¿quién va y hace una muestra gratis para un museo porque sí? ¿Sí? En el medio de una pandemia, no teniendo dinero, no tiene mucho sentido. Lo que me está diciendo la abogada, que aparentemente hay documentos legales y se hizo la denuncia formal al respecto, y no me queda otra más que sospechar. Yo lo que estoy viendo es que vos estás defendiendo desde lo filosófico una técnica, y yo lo que estoy diciendo es tratemos esto como lo que probablemente sea un crimen. Sí, yo en eso te diré, Tipito, que a mí lo que dices de la parte como resolvieron económicamente, yo soy funcionario del Estado también, es decir, que también soy funcionario del Estado, y dado que tengo una preocupación desde siempre, que es hacerlo todo ética y correctamente, a mí cuando lo que revelas, si así es, y no tengo por qué dudar que sea así, pues suena mal. Pero es que es una cuestión, digamos, que tiene otro camino, porque como tú sabes, eso sí creo que... Yo siempre he dicho una cosa, hay cuestiones que es importante que vayan a los tribunales. Cuando uno dice... Sí, completamente de acuerdo. Yo no soy el juez jurado ni nada. Mi función fue exponer. Sí, porque sobre todo sabes que ahí siempre está la cuestión también de que cuando uno hace una cierta acusación, no digo tú, pero uno dice este es el delincuente o este es el cómplice, ¿no? Tú has empleado los términos delincuente y cómplice. Hay una figura también que es la difamación, ¿no? Porque sí, lo tengo muy en cuenta. Delincuente y cómplice porque diga, vale, pues puede caer. Por eso dije pueden ser. Sí, bien, pues hay un delito. Yo es que me dedico también a esa cuestión porque soy perito en juicios en los que se sustancian estas cosas de plagio, de apropiación indebida, de derechos de autor. Yo me dedico a eso principalmente. Y dado que perseguimos eso de una forma jurídica, cuando uno inicia una querella, una demanda, también tiene que saber si ha incurrido en injurias, en difamación, en injurias y en menoscabo del honor y de la reputación. Es decir, en delitos reputacionales que afectan a la reputación de la persona. Bueno, si ha sido así y hay indicios, yo siempre digo, hay que denunciar. Y entonces, efectivamente, nosotros, Rayitos y yo, reaccionamos a una cuestión que es, y la artista, en el plano de visual, subjetivo, no nos dice ni sí ni no. Nos parece un artista intrascendente. El tema conceptual que a nosotros nos interesaba, porque nos dedicamos a eso, la estética, al arte, a la crítica artística y a la historia del arte, el tema de la apropiación y del papel que tiene la apropiación. Claro, pero ahí está el tema, Fernando, y eso es lo que te estoy diciendo. Fátima es un artista, no es el arte en sí. Entonces, pareciera que estás extendiendo la defensa del arte hacia Fátima. Ahí es lo que a mí me sorprende, porque vos estabas planteando como diciendo que yo estoy cuestionando la apropiación como que fuera algo ilegítimo. A mí me parece legítimo. Es más, de entrada di para mí decir, bueno, yo hago una resignificación de algo, lo dije de entrada, y me parece que está bien. Ahora, no considero ni cerca que es lo que haya hecho Fátima. Y me baso en los peores casos y te muestro un patrón para decirte, mirá, a mí me parece sumamente sospechoso. Y tu contraargumento es, no, pero en el arte pasa esto. Está bien, en el arte pasa eso. En el caso particular de Fátima, ¿para vos pasa eso? En el caso de ella, una parte de la obra que hemos visto sí son reinterpretaciones. Bueno. Pésimas reinterpretaciones, no muy interesantes reinterpretaciones, pero una parte, tú mismo lo asumes, ¿no? Que hay una parte de tus obras. Es que ahí tengo el problema. Yo asumo que una parte tranquilamente podría ser una reinterpretación, pero lamentablemente tengo que convivir con todo lo otro existente en su stock de obras. Y ahí tengo un problema. Entonces vamos a ver. Entonces estamos de acuerdo, porque esto es interesante, para eso es fundamental hacer estas discusiones. Estamos de acuerdo en una cosa subjetiva, que es que a ninguno nos gusta el trabajo. Eso es puramente subjetivo. Estamos luego también eso es puramente subjetivo. Sí, a ninguno nos gusta, pero es una coincidencia. Sí, está bien. No nos gusta a ninguno. O que no nos parece muy interesante a ninguno o irrelevante. Bien. La segunda cuestión es que gracias a tu vídeo detectamos y comprobamos que hay obras, unas calcadas sin ninguna modificación, apropiación pura y dura, pero sin ningún carácter estético, sino una imagen, la copio y punto pelota, sin reconocimiento de la procedencia de la obra, cosa que yo también,
mí me ha llamado muchísimo la atención, que sí creo que introduce una anomalía. Lo habitual es cuando un artista se apropia de la obra ajena, introduce una cita y hay un sistema de cita y referencia, pero eso hay un derecho de cita, hay unas formas de citado, hay unas formas de referencialidad. Sí, que además hubiese sido tan sencillo y no hubiese traído ningún tipo de conflicto, que ahí me hace preguntar de por qué no lo hizo. Era como decir, es una tontería. Claro, ¿Puedo añadir algo? Perdón, el género de el artista copiando imágenes orientales, ese es un clásico de la historia. Hay un grabador muy maravilloso que se llama Kusai, y todo el japonesismo es una estética muy conocida, que copiaban, por ejemplo, Vincent Van Gogh copió imágenes de grabadores y de pintores asiáticos. Y eso ha sido una constante, que era tomar, pero sin referirse, por ejemplo, piensa en una obra que es un plagio alucinante, Los 7 Samuráis, es una obra también japonesa, ¿no? La película de Kurosawa. Los 7 Samuráis de Kurosawa, se hicieron luego Los 7 Magníficos, que es un western que copia a Los 7 Samuráis de Kurosawa. Pero es que lo que no sabían es que Kurosawa a su vez copió Los 7 Samuráis de una película previa, pero plano por plano, guión por guión, intervención por intervención. Es decir, el versionado, el reversionado, eso es un tema que atraviesa. Por tanto, yo me voy aclarando una cosa. En el tema general de que era lo que a Ray y a mí nos interesaba, que era, ¿es censurable de suyo que un artista se apropie, cite y relabore una obra de otro? No, porque es que eso es la historia del arte. Es decir, la historia, por ejemplo, la Chacona de Bach es una canción popular que fue versionada a lo largo de la historia y que sigue siendo versionada. A ver, Fernando, yo no tengo ningún problema con ningún tipo de reversión. Si querés, de última, a mí me podría particularmente molestar en lo ético si, por ejemplo, es una tontería, ¿no? Si el grueso del esfuerzo de la obra se encuentra en lo que estás utilizando y no en lo que agregaste, yo diría, che, un poco holgazán de tu parte, pero como argumento nomás. Pero más allá de eso, está todo bien. No lo desprecio como recurso. Yo qué sé, existe, está ahí. ¿Qué le voy a decir? ¿Puedo añadir algo? Sí. Mira, vale, o sea, voy a tratar de hacerme una composición de lugar de lo que ha sucedido aquí. Una chica que de repente pinta en su casa, porque por lo que a mí me da la sensación, es como que ella debía tener sus dibujos puestos en Instagram como millones de personas, y de repente le llaman de un museo y le dicen, oye, me interesa tu trabajo porque está relacionado con Evita y nosotros tenemos el Museo Evita. La chica, yo estoy haciendo una composición de lugar de lo que yo me imagino. De repente alucina, dice, por fin voy a poder ganar dinero con algo que me gusta, no sé qué, y ve que la obra del ninja Evita es lo que le ha llamado la atención a esta persona que le llamó, y se pone a hacer como churros, obras calcadas, haciendo versiones de Evita, tirando de manga. Vale. Esta chica hace estas obras pensando en el Museo Evita, que yo, tal como me lo imagino, es como que debe ser una pequeña, no sé, como un pequeño espacio, no me imagino... Te soy honesto, ni siquiera, yo soy de otra provincia, ni siquiera nunca entré, digamos. Bueno, vale. Entonces, imagínate, el Museo Evita, imagínate que es una pequeña casa con peña super freak de Evita y le montan el show. La tía más contenta que el copón, y de repente se encuentra con que su obra, que ella ha calcado sin pensárselo ni en lo más mínimo, simplemente en plan, venga, va, tengo que producir o lo que sea, cosas que sean manga porque es lo que les gusta, rollo Evita, de repente se encuentra que aparecen mogollón de medios de comunicación que están hablando un montón de su trabajo, y al cabo de X días, de repente se encuentra con un vídeo como el tuyo, y yo me imagino que la pobre chica debe estar ahora mismo así como diciendo, la hostia, ¿sabes? Es como, joder, ¿dónde me he metido? Entonces, esto es lo que yo me estoy imaginando. Ahora, la pregunta es, varias cosas que me vienen a la cabeza. Imagínate ahora, si esta chica hubiera hecho estos calcos de manga, hablando sobre Evita o hablando sobre yo qué sé, sobre Gandalf, ¿vale? Del Señor de los Anillos, ¿a ti te habría hervido la sangre como para hacer un vídeo sobre esto? Probablemente no. Lo que a ti te activó es el hecho de que estuviera ocupando un espacio público. Que de repente una institución museística... En realidad ¿qué es exactamente? O sea, si fuéramos a la raíz de qué es lo que realmente a ti te ha tocado, la fibra, que es el que alguien calque, el que alguien gane mucho dinero por eso, o el que esté en un museo, o bueno, o puedes decir el comodín, que es la suma de todo ello. Pero, a ver, ¿qué cosa sería lo que más te
hubo un orden, digamos. Yo, que lo dije en el video, de hecho, nosotros hablamos como, a ver, ella recibe la comisión por parte del museo, ¿no es cierto? Se pone a hacer las obras y se viraliza mucho esta Sailor Moon con la katana, que supuestamente tiene que ser Evita, por más de que no tiene ni la cara de Evita. No hay ninguna referencia excepto aclarar que es Evita. Pero más allá de eso. Y eso llega a un vivo, ponele como estamos haciendo ahora, alguien escribe en el chat, che, ¿viste esto? Y lo vemos, pues estamos hablando de anime, o sea, imagínate el nada que ver. Lo vemos y digo, che, esto es gracioso, porque bueno, Eva Perón, a ver, resignificarla como ninja, vos pensás que este es un país donde apareció un diputado chupándole una teta a una mujer en el medio de una sesión de diputados, o sea, que acá pasa de todo. Entonces esto fue una suma más a la cantidad de cosas grandiosas que nos da Argentina día a día. Y la dejamos pasar, lo mencionamos nomás, nos reímos y ya está. Y realmente ese fue todo el tema, porque lo mencionamos, nos pareció gracioso, tratamos la obra como algo triste, no muy hecho, no muy producido, no con mucho trabajo. En general, si lo veías desde el punto de vista de los ilustradores de anime, era muy pobre la ilustración. Entonces, lo dejamos ahí. Un seguidor mío del canal, a las semanas, me dice, che, mira esto, y me muestra otra obra de ella calcada. Entonces digo, pará. Yo, porque soy medio bicho con esta cosa, digo, si miente una, puede mentir más. Busquemos las otras. Y empezamos a buscar. Hay que entender que para buscar esto tenés que escribir, a veces en inglés y otras en japonés, lo que está sucediendo. Entonces, mujer sosteniendo un abanico, ¿me entendés? Tenés que buscar así. Y empezamos a encontrar una, llegamos a 11. Dije, bueno, y ahí es donde hago el video. Pero, honestamente, se da primero la difusión de ella y gracias a la difusión que tuvo, llegó a mí. Ahora, ¿qué es lo que particularmente me molesta a mí? Todo. ¿Qué quieres que te diga? No es una cosa, porque era una constante de cosas. Entonces yo decía, bueno, a ver, primero, llego, entro y veo que la flaca se está divirtiendo y se está cagando de risa, porque hasta cierto punto ella tiene una entrevista donde se caga de risa de cómo funcionan las cosas. Diciendo, no, porque yo no ganaba concurso y ahí fui y conocí a los jueces y ahí entendí que tenía que hacer eso, conocer a los jueces y empezar a ganar concursos. Era un desastre, un constante desastre de una cosa a la otra. Yo decía, bueno, ¿por qué entro acá? Y claramente por peronista. Pues ya hace una oda al peronismo. ¿Por qué entra también? Por un discurso feminista. Dos cosas que están intrínsecamente metidas en el Estado acá en Argentina. Y esto es importante decirlo. Si ella no estaba en eso, no llegaba. Esa es la realidad, porque se encuentra en esos círculos. De hecho, si vos te traqueás para atrás, su obra es estar en el feminismo. Si querés, yo te muestro la monumenta, la primer monumenta, y nada, a ver, es un muñeco vudú gigante hecho de papel maché. Sí, lo tienes, a ver, tengo curiosidad, si lo tienes a mano. Sí, a ver. Tengo todo. Dame un segundito porque tuve que hacer backup de todo, entonces creo que tengo más, tengo curiosidad por ver cómo se veía. Es que antes estábamos buscando más obras de ella, pero no hemos encontrado. Claro, y no hay, porque se desaparecieron no hemos de encontrado internet. apenas nada, ¿verdad? No. ¿Eh? Que no hemos encontrado, le decía a Fernando que no. No, es que es una artista, digamos, que a nosotros nos llega de primera. Es decir, nosotros no teníamos ni idea, eso es siempre bueno reconocerlo, no teníamos noticia. No, o sea, a mí de repente me han escrito como varias personas diciendo tienes que ver este vídeo y comentarlo. Y fue lo que... Mira, esta es la monumenta. ¿Ya están viendo? Sí. Bueno, este es un monumento que hizo hablando del feminismo, que encima le tuvo que poner cinta abajo porque si no se caía, o sea, y supuestamente te queremos libre, pero le pongo cinta en los pies, estamos todo bien. Si querés más de esto hay. Fíjate que, o sea, no es algo que honestamente, no de malo, pero se caracterice por destacar, por lo menos la calidad. Yo sé que acá me puede decir que es gusto y es relativo, todo bien, pero es medio espantoso. Yo qué sé, tenés 2 porongos por dedo, es medio extraño, ¿viste? Da un poco de pena y pena ajena. Mira lo que son las manos, honestamente. Hay que reconocer, que la obra es particularmente... Pobre, por lo menos, yo qué sé lo que podemos decir. Además, estuvieron, a ver, encima esto parece un meme, porque esta era la expectativa. Esto fue el flyer que hicieron, y la verdad que no sé, ¿qué querés que te diga? Costó llegar al objetivo, pero yo encuentro una constante de esto, donde pesa más la ideología, y donde yo veo que hay mucha ideología, y cuando me quiero encontrar con la obra de todo este
porque se entienda, esto tuvo una convocatoria relativamente grande, porque esas son todas artistas las que tenés ahí. Son todas artistas. Entonces, tuvo una convocatoria grande, esa cantidad de artistas es mucho, entre las cuales hay escultoras. No sé qué estaban haciendo ese día, sé que se pusieron a jugar al Candy Crush. Pero mi punto es que si vos tenés tanta convocatoria y tenés tanta importancia sobre algo, cuando yo me quiero encontrar con ese algo, no sé, capaz que es un error mío, pero pretendo encontrar algo a la altura de la difusión. Por lo menos. No sé. No, Yo pero bueno, pero ese, bueno, a ver. Soy un ignorante del arte, yo lo entiendo. No, pero pero está bien. Es que tampoco se trata de, no hace falta ser. Sí, pero por ejemplo, todo el mundo es ignorante a su manera, pero. Tipito, ¿Puedo decir algo? Espera, algo que también es importante, digamos, es que habitualmente, no me lo negarás, uno puede estar esperando algo maravilloso y luego viene el petardazo. O sea, fíjate, a nosotros, yo estaba escuchando a Rayitos cuando empezó mientras veía los partidos de fútbol de la Eurocopa, ¿no? No sé si eres seguidor del fútbol, pero imagínate. No mucho, pero más o menos. Pero bueno, en Argentina hay un alma. Últimamente no conozco ninguno de los temas que tocaste. Pero en el fútbol, fíjate, por ejemplo, uno piensa, yo soy muy seguidor de Messi, ¿no? Y del Barça. Y siempre que jugaba la selección argentina decía, este año se llevan la Copa del Mundo, se llevan la Copa América, se llevan lo que fuere. Y luego, no conseguían nada. Es decir, en los últimos años iba uno de frustración en frustración. Yo no pretendo encontrarme ahí algo increíble, ¿no? Yo por lo menos no quiero algo que cuando los chicos lo vean de noche no puedan dormir, nada más, ¿me entendés? Bueno, la monumenta esta que ha sacado ahora, hay que reconocer que era un prodigio de la torpeza escultórica. O sea, eso era muy, muy duro de pelar. Pero, digamos, a mí me parece que en lo que te preguntaba, Ray, hay algo que es como más profundo, tal vez que el hecho de que tú, porque tú te metes en estos andurriales del análisis artístico, pero en realidad no es el centro de tus preocupaciones, ¿no? Yo aquí leo una noticia que sale, porque he visto que ha tenido una gran difusión todo esto, sí. En Infobae, Juan Batalla, el 22 de junio del 2021, saca aquí un artículo que dice... ¿Puedes compartirlo, Fernando? ¿Sabes darle? Abajo, donde pone compartir pantalla. Abajo dice compartir pantalla. Sí. Igual, Fernando, te aclaro que es una de las cosas por la cual yo mañana saco otro video. Las críticas de los medios principales se hicieron en base a las obras que hoy habíamos dicho podían dársela a la interpretación de decir, bueno, esto podría llegar a ser una reinterpretación, esto podría llegar a ser otra cosa. O sea, el análisis daba eso, no las que te mostré al principio. Esas convenientemente quedaron afuera. Claro, porque aquí lo que voy, en el artículo que ahora no lo podía compartir o no sé qué estaba haciendo, dice el artículo de Juan, que es lo que voy. Bueno, dice que ha habido una gran polémica en redes sociales tras ser acusada de plagio, y en él citan, esto está bien porque citan los orígenes del debate, citan, bueno, sí que hay un colectivo, nosotras proponemos el colectivo feminista, explican cómo fue elegida en Arteba, ganó el premio de obra en Barrio Joven, y luego sale aquí y dice el párrafo, la polémica comenzó desde una cuenta de YouTube, tipito enojado, que ronda los 200.000 seguidores. Vale, saca el artículo, es como muy clarito, explica la exposición Banderas y Banderines en el Museo Eva Perón, Museo Evita, curada por Eva Gristen y tal. Y me parecía llamativo cuando entra a comentar los orígenes del debate que surgen de la investigación que tú haces, dice, la cuenta de YouTube de tipito enojado, que ronda los 200.000 seguidores, que tiene un perfil antifeminista y libertario, desde donde un hombre enmascarado realiza entrevistas y vídeos. Sigue, luego continúa en Twitter, donde la cuenta @Juan Setrit, que se define como ateo, hispanista y provida, lanzó un hilo con las diferentes obras de artistas y por las que se acusa de plagio. En este sentido, lo que me parecía interesante es, tú compartes eso que se dice ahí, digamos, en el artículo, porque no lo sabemos, yo tengo ahora el placer de empezar a conocer. ¿Tú compartes esa descripción que hacen de ti como antifeminista y libertario o es un error de la prensa? No, de hecho está bien, no es una mala definición, soy libertario y soy anticolectivista. O sea, ¿Antifeminista o anticolectivista? No, anticolectivista. El feminismo es un colectivo más. O sea, a mí la ideología colectivista así no me agrada para nada, termina siempre en imposición sobre los otros. La verdad me disgusta bastante. ¿Y qué es lo que tienes contra el feminismo? Porque entiendo que aquí tú entras... Particularmente nada, de hecho tengo entrevistas donde entrevisto a gente que se dedica a dar préstamos a mujeres. ¿Ya?
y porque quieren ayudar mujeres y me parece bárbaro. Mi problema es cuando se hace con fondos públicos. Ya, pero Porque vos pensás que es la ideología de unos pocos con el financiamiento de todos. Ya. Hay un problema. Porque Vale, si yo entonces- uso la plata para lo que tu dinero, para lo que vos no estás de acuerdo, tenemos un problema. Vale, entonces el núcleo, digamos, central, es porque me quiero aclarar, es digamos, es tu planteamiento existencial, filosófico y político libertario, el que te lleva a analizar este fenómeno. Es decir, que tú entras en este fenómeno principalmente más interesado en el uso inadecuado de los fondos. Mirá que yo, en general, tengo muchos videos del mismo hilo. A ver, me encantaría siempre hablar de lo libertario, pero la mayoría de mis videos son denuncia de corrupción, honestamente. O sea, y esto no es... Es más, te lo voy a expandir un poco más. Toda mi plata, el video te lo tenés de varios puntos, pero hay uno que queda bastante claro, al cual yo no voy a esconder la mano. Yo creo que ella llega ahí porque es feminista, y de hecho, nosotras proponemos, por ejemplo, vamos a un ejemplo muy tonto. Los premios 8M, que es un subsidio de 500.000 pesos, que serían algo de, yo qué sé, 5.000 euros, ponele, tuvo algo de 90 y pico de preseleccionados. De los 90 y pico de preseleccionados, casi el 50% pertenece al colectivo Nosotras Proponemos. Yo hago lo mismo, cruzo la misma base de datos con la beca que cobró Fátima, bueno, que no cobró Fátima según ella, y encuentro la misma tendencia, un 40% o un 30%. ¿Por qué digo un 30-40%? Porque Nosotros Proponemos está compuesto de artistas y la beca podía ser para funcionarios públicos también, así que es medio injusto. Entonces, yo noto que si vos participás del colectivo Nosotras Proponemos, que es un colectivo feminista, aparentemente, por alguna razón extraña, aumentan tus posibilidades de ganar concursos que se basarían en el talento, ¿no? Es medio extraño. Y cuando yo te digo algo, por ejemplo, yo te digo a vos, mira, ponete este gorro, va a haber un 40% de posibilidades más de que llueva, y pasa, y la verdad que no puedo obviarlo como número. Entonces, claramente hay una correlación entre ideología y después presencia en el aparato público. Lo cual a mí me parece, es más, te lo voy a hacer más sencillo para que se entienda. ¿Sabés una de las cosas que a mí me rompe mucho las bolas? Que hay un montón de artistas, ¿sí?, que podrían haber estado en ese espacio, pero en serio, mirá, la mitad de la Argentina es peronista. ¿En serio justo conseguiste la peronista que dibuja con el codo? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? ¿No había nadie más? ¿Estaba todo el mundo de vacaciones? ¿Qué pasó? Porque, o sea, no es de malo, pero se supone que el museo tiene que ser un espacio de excelencia en algo, yo qué sé, en técnica, a lo comunicacional, a lo artístico, yo qué sé, en algo, pero explícame dónde destacó en algo. Al menos que destaquen, que se parezca a Sailor Moon, y en ese caso, bárbaro, lo logró. Y de vuelta, creo que seguramente encuentro más un peronista que dibuje una mejor Sailor Moon. Ray, tú querías decir algo hace un rato. Perdón, yo soy hacer No, no, está bien. Es que me gusta porque me pongo en la mente, ¿no?, de Tipito, y puedo entenderle perfectamente, ¿no? O sea, yo creo que realmente, y es algo de lo que ya he hablado, sí que es cierto que a nivel institucional, en el mundo del arte y en otro tipo de instituciones, hay mucha corrupción y hay mucho business y hay muchas historias que están pasando ahí. El otro día con Fernando estuvimos hablando sobre esto largo y tendido, sobre el tema del MoMA, y hay muchas instituciones donde se dan este tipo de historias, ¿no? Pero yo, o sea, más que nada, a mí lo que me parece, y creo que era un poco mi conclusión tras ver tu vídeo, era como que se mezclan varias cosas y las has puesto todas en el mismo saco. Es decir, por un lado estaría el tema de la corrupción museística, el tema de los partidos que usan las instituciones culturales, que sería uno, ¿vale? Donde yo ahí seguramente puedo estar bastante de acuerdo contigo en que eso sucede. No sé en qué grado, no sé si este es el caso, porque no he podido verlo de cerca, no he podido hablar con ella, solamente tengo tu información. Si me baso en lo que tú me dices, bueno, aparentemente sí que parece como que los datos van bastante por ahí. Pero esa es una historia con la que yo puedo igual comulgar contigo. Luego está, o sea, corrupción a nivel instituciones. Luego está el tema de su trabajo. El trabajo de esta artista, obviamente creo que
en el caso de los tres que estamos aquí, y no sé, probablemente muchas de las personas que nos están viendo, no es una artista que digas, joder, que da la sensación, no sé, es el, no sé, yo qué sé, el Sí, Francis hay un antes Bacon y un de después, nuestra pero era. hay un antes y un después, pero no por las razones correctas. Digamos. Sí, o sea, es una artista que me parece que, bueno, pues tiene su trayectoria respetable y que está en su película. Pero yo, como artista que yo soy también, he visto un vídeo donde tú dices que tú también has pintado, tú también, ¿no? Tienes tu trayectoria o tu gusto por el arte o lo que sea. A mí me cuesta mucho meterme con las obras que crean otros artistas. Esto, por ejemplo, con Fernando también lo hemos debatido varias veces, porque él es un poco más contundente. Yo siempre es como que entiendo que toda persona que se expresa tiene su proceso de creación. Entonces, esta persona, esta chica, Patricia era, ya no me acuerdo, tío. No. ¿Cómo se llamaba? Es que- Fátima. Fátima, eso, Fátima. Pues Fátima, joder, es que son muchas cosas. Pues Fátima entiendo que está en su proceso y que tiene, pues que, yo qué sé, pues que avanzar en una dirección u otra, o que tiene que reencontrarse, o lo que sea, como todos. Igual que yo con mis dibujos, igual que tú, o Fernando si ahora se pusiera, yo qué sé, a pintar o lo que sea. Pero creo que aquí, o sea, es como que has metido el tema de la corrupción, has metido el tema de que está calcando, cuando eso en realidad, si no hubiera sido feminista, no hubiera estado en el contexto del museo, Evita, no sé qué, te hubieras soldado, te hubiera dado igual. Yo creo que tú ves un artista, honestamente, en Instagram y te enteras de que está calcando y dices, bueno, pues vale, y pasas. Next. Dices, bueno, hay tantas personas que calcan que no le das importancia, pero, como bien decíamos antes, en el contexto en que feminista, asociación no sé qué, en el museo, gane o no gane dinero, pero tal, es como que se han mezclado muchas cosas y yo creo que cuando hay este tipo de mezclas, es muy fácil de que en la suma del todo, se nos cuelen cosas que no tendrían por qué colarse. El que ella se haya calcado o no calcado, a mí me puede gustar más o menos, pero no, No, o pero sea, es no me pintoresco. parece, No, no, pero fíjate que es me parece pintoresco. que si fuera en otro contexto no te hubiera parecido tan relevante. O si sus obras Y no se vendieran por $3.000, te hubiera dado exactamente igual. Pero si no, se es vende que no por hubiese llegado a dinero, mi radar directamente. O sea, honestamente llega porque aparece en todos los medios. Y ahí está el tema. Aparece en todos los medios porque pertenece a cierto colectivo. Y gracias a que estuvo a cierto colectivo, llegó donde llegó. Incluso si calcó y con la falta de talento claramente que maneja. Entonces, ahí está el problema. El problema real es que yo no puedo separar la ideología de lo que ella hizo, porque es gracias a la ideología que ella llega. O sea, ojalá pudiese separarlo, pero llegó ahí por eso. o Es sea, más, en su propia defensa, lo primero que dice es que esto es un ataque misógeno. Y es como decir, chabona, la verdad, te soy sincero, lo agregué porque vos lo primero que hacéis, si entras a su página web resubida ahora, ella todo tiene un statement y habla de ella como feminista y todo lo demás. Ella se pone el mote de artista feminista, no de artista, no separa las cosas. Si separara las cosas yo podría, pero incluso hasta en su propia defensa, en la defensa de otros, en la defensa estatal. O sea, hay gente que salió a defenderla, ¿sí? Mirá, te lo digo más fácil. Nosotros proponemos LATFEM y el Estado. El Estado defiende sus propios intereses, lo cual es obvio. Y si te fijas, lo que defiende son cosas no puntualmente que ella es una buena artista o no, sino la parte legal. Nosotros no hicimos nada de esto, nosotros no le dimos ni un peso. O sea, se lavan las manos. LATFEM, ¿te suena de algo? Y no, es que no sé si Fernando lo conocerás tú. Yo bueno, no es una conozco. red de periodistas feministas latinoamericanas. O sea, Ujú. y lo otro es, nosotros proponemos, salieron dos organizaciones feministas a defenderla. Entonces, ¿cómo voy a separar de lado esto? Y no salieron a defenderla porque yo mencioné que era feminista, salieron a defenderla porque ella pertenece a las dos organizaciones. Entonces, mi punto es que me encantaría separar los temas, pero no están separados. Y he hecho un montón de videos cuestionando gente que no es feminista. O sea, para mí el hecho de que sea feminista es un agravante y depende. ¿Es feminista y lo hace con mi dinero? Sí, entonces sí. Pero si fuera terraplanista estamos en la misma. Yo no tengo ningún problema, me da exactamente lo mismo. Acá yo lo dije de entrada. Mi primer problema es que esto se hizo con fondo público y que por ideología, priorizamos un artista frente a la cantidad absurda de artistas que tenemos acá. Porque es absurda. Yo te diré una cosa, Tipito, o sea, mucho de lo que dices lo puedo compartir, pero desafortunadamente, si miras la historia del arte,
muchas veces, o sea, con esto no Siempre quiero justificarlo, estoy cuidado. completamente de acuerdo que el arte Sí, o va a sea, estar paralelo a lo que se piensa en el momento. busca a Completamente de Jackson acuerdo. Pollock y lo de la CIA, o sea, siempre ha habido un componente de interés, o bien económico, o bien político, o ha habido algún tipo de interés detrás. Y yo creo que en este caso no es una excepción. Hay una ideología que es la ideología de la ausencia de ideología. Y esa es la mayor de las falsas conciencias de la realidad, ¿no? Entonces uno puede decir, a mí no me interesa o no acepto la relación entre arte e ideología. Esa es una ideología. Esa misma es una ideología. Es decir, la relación entre arte e ideología no es una relación sobrevenida que haya aparecido repentinamente a través del ADFEN o de Nosotras Proponemos o de la relación entre arte y feminismo. Es que desde el comienzo del arte, el arte es un factor fundamental de lo ideológico y de la ideología. Pero lo es así, y dime algún momento de la historia del arte en el que no haya sido. Es lo que ha generado todo tipo de reacciones hacia él y a partir de él. Claro, Es la única estoy completamente de acuerdo, pero ¿cuál es el contraargumento? Bueno, entonces, O sea, a mí el que sea artista feminista, para mí no es algo depende. que considere negativo. La cuestión luego se entrará, eres un artista feminista, y luego la cuestión es qué tan brillante es el trabajo que haces como artista feminista, qué tan relevante o qué tan flojo. Es decir, a mí, digamos, lo que creo que, como decía Rayitos, aquí tenemos una especie de doble nudo que complica la cosa. El trabajo no parece interesante, no es sustantivamente interesante. A ella le apoya un contexto feminista, no me parece mal, como a otros artistas les puede apoyar un contexto capitalista mercantil, un contexto neoliberal. Es decir, hay mucho arte pretendidamente ideológico que es arte neoliberal, es decir, que es arte mercantil neoliberal. Hay arte socialista, hay arte nacionalsocialista, hay arte del realismo socialista, hay arte anarquista, porque, por ejemplo, toda la propuesta de Trotsky fue uno de los mayores teóricos del arte y era un anarquista, ¿no? Entonces, donde quiera que vayamos, hay tendencias ideológicas permanentes en el arte. Incluso el individualismo y el anticolectivismo es una formación ideológica, y hay también posicionamientos en los que surge eso. Entonces, a mí, por ejemplo, sí me parece que el Museo Evita, que yo no conozco, mira, yo he estado muchas veces en tu país, soy un gran admirador de la Argentina, y he comisariado exposiciones en el Museo Nacional y en otros museos, en el Centro Borges, en Recoleta, etc. Yo no conocía el museo, es más, sabía de su existencia, pero no lo había pisado porque a mí no me interesa ir a ver el Museo Evita. Es como si vienes a España y vas a un museo de una figura política, por crucial que sea Evita Perón, que es una figura crucial de la historia argentina, eso lo vamos a reconocer. Es más, a mí no me interesa mucho ni siquiera el peronismo, y es más, y lo que se ha hecho en nombre del peronismo también me parece deplorable en muchos casos. Es decir, te diré para que te aclares, digo para que sepas con quién está hablando, yo soy marxista, pero soy anti-kirchneriano y soy antiperonista. Es decir, a mí no me interesa el peronismo, pero sí soy marxista, feminista, y mi forma de entender el mundo es que creo que un museo dedicado a Evita Perón, en la medida en que ahora quieren releer a Eva Perón en clave feminista, que me parece un poco disparate, porque no creo que sea... Sí, porque ella misma se expresó en contra. Ella misma se expresó en contra, por lo tanto me parece un disparate y un contrasentido, pero me parece una operación, sí, de apropiación de un espacio de una mujer a la que quieren leerla en esa clave, que está mal hecho, y el monumento que nos has enseñado antes de la figura pseudoescultórica era detestable o deplorable, una figura realmente que no hay por dónde agarrarla, pero yo creo que es aquel conjunto de actividades artísticas en las que también el Estado, que tiene una configuración ideológica inevitable, decide qué prioridades discursivas, artísticas, educativas tiene en un momento dado. Que estemos en contra de ellas. Por ejemplo, nosotros en este país, cuando tenemos gobiernos de un signo, imponen programas académicos, incluyen programas de hasta lectura de libros obligatorios, imponen exposiciones de un cierto signo, y cuando llegan otros cambian. Y la ventaja es que ahí se va votando y van cambiando las posiciones ideológicas. Y en este momento hoy, Tipito, te diré, yo creo que, y tú lo sabes y lo sabemos todos, sigue habiendo una violencia enorme contra las mujeres en el mundo. Y sigue habiendo una violencia enorme contra las mujeres también en la Argentina. Y sigue habiendo feminicidios. Y sigue habiendo cada día en nuestro país noticias de asesinatos de mujeres a manos de los hombres. Entonces, no entiendo cuál es tu punto. Entonces, busquemos a un artista sin talento, que pese más la ideología, no importa el talento, y ya está. Y así deterioro el arte a la larga. El talento es una inmensa abstracción, pero lo que sí creo es que... Vos dijiste que para vos no era un trabajo memorable, si querés, o buscaste palabras educadas para no decir, mira, me parece que podría haber sido mejor. Ahora, mi pregunta es,
en el pos del buen mensaje y para que salvemos la tierra y todo lo demás, hacemos mierda el arte en el camino. Sí, sí, o sea, yo tengo una cosa, yo creo más en el factor transformador educativo y social del arte que en un criterio abstracto de calidad o en una ideología del talento que viniera así directamente caído por gracia divina. Es decir, para mí, creo más en el carácter transformador de la realidad que tiene el arte, es decir, en aquello que es el carácter emancipatorio de lo estético, que en algo que sería el talento subjetivo. O sea, son empleados políticos. No, empleados políticos no, como lo soy yo también, que soy profesor universitario, que soy un empleado, soy un funcionario político, pero un empleado político que en muchas ocasiones el feminismo no es precisamente hoy la ideología dominante de los políticos, ni los canales feministas son los que tienen mayor seguimiento, ni son los más agredidos, o sea, los que atacan a las feministas en muchas ocasiones son aplaudidos en las redes. Y nosotros estamos viendo ahora en debate sobre la ley trans. Es decir, yo creo que hay momentos en los que la forma en la que ha sido marginada, denigrada y atacada y puesta en el margen la mujer requiere de situaciones también correctivas. ¿Vos estás de acuerdo con esta teoría de como que tenemos que arreglar lo que se hizo en el pasado, en el presente, por más que no sea un problema del presente, sino porque tenemos que ajusticiar, digamos? O sea, una especie de vendetta ideológica. No, una vendetta no. Lo que se trata es sencillamente de una corrección histórica para no repetir los mismos errores. Es decir, lo que no voy a hacer va a ser perpetuar el mismo régimen de exclusión y de despotismo con respecto a formas de la comprensión de la subjetividad y de la colectividad. Es decir, hay que volver a encontrar genealógicamente en la historia los puntos de aquello que ha sido excluido, porque hay una cuestión cierta: la historia no está detenida y la historia no nos absolverá. La historia tiene un sesgo también ideológico, tiene sesgos permanentemente ideológicos, por lo tanto hay que reivindicar el papel que las mujeres han tenido a través de la historia de la cultura. Pero si yo creo un mercado donde empiezo a premiar la ideología ante la calidad, ¿sí? O la ideología ante el talento, o la práctica, o lo que venga, no importa, mientras sea ideológicamente correcto yo lo pongo, lo que voy a hacer es que la gente vaya y participe por eso y no participe por la excelencia. Y eventualmente va a haber un artista que puede llegar a ser increíble en lo que hace, pero le vamos a decir, no, mirá, ¿entendés? Está por votar la ley trans y la verdad que vos sos medio fachito, así que te podés mover. No, pero y además el reflejo de que, porque vos mismo dijiste, los canales feministas nadie los ve. Y esto es evidente. Entonces, ¿el reflejo del gusto de quién? No, es que no es del gusto, sí, es sobre todo la búsqueda de una justicia social, de una igualdad y sobre todo evitar las situaciones de explotación. No es igualdad que yo le dé espacios a uno y se los quita a los otros. No, sí, pero al final te diré una cosa, los artistas que pretendidamente tienen una cierta calidad, no te creas que le faltan los espacios y no tienen también su ideología, cobertura, no tienen también su mercado en el que promover su obra, no tienen también los coleccionistas. Es evidente que en el tipo de contraposición que tú establecías entre la pintora hiperrealista que pintaba el tronco del árbol. El árbol, sí. Y la pintura, que por cierto, yo creo que está hecho con proyector eso. Que está hecho también con proyector. Y bueno, estuve en un estudio de ellos y no, pero sí los conocí. ¿Estás segura? Te digo seguro. Sí, ponen el artista del Río, que es Gabriel, tiene varias fotos al lado y ella va, saca una foto de lo que le gusta y lo tiene colgado al lado del cuadro y va pintando. Bueno, parece que está escaneado. Igual hay que entender algo, son obras grandes, son obras muy grandes. Ya. Pero nos ha llamado la atención la diferencia que hay entre unos cuadros y otros, porque es como tiene... Bueno, no sé, tampoco quiero salirme ahora. Los dos tienen distintos estilos dentro de lo mismo, pero los dos tienen distintos estilos. Ella tenés que alejarte un poco más de la obra, de trazo más grueso, o sea, es si querés menos hiperrealista, si querés, no sé, pues te estoy hablando de la ignorancia, el trazo más grueso, mientras que Gabriel no, Gabriel intenta reproducir la realidad tal cual la ves, intentando que la transición de un color a otro sea lo más suave posible y todo lo demás, o sea, tienen distintos estilos. Bueno, ahora es que no me acuerdo ahora del Instagram, da igual, tampoco vamos ahora, porque no quiero ahora ir abriendo. Sí, no nos vayamos del tema, no nos vayamos del tema. A ver, eso, marchándonos del tema. A ver, vamos a ver, yo creo que son las 11 aquí. Yo estoy encantado con el debate, pero si os parece, vamos a tratar de hacer como un cierre, ¿no? O vamos a tratar de... Dale. La primera cuestión, Tipito, que no te conocíamos personalmente, la primera vez que podemos hablar contigo, que siempre es un gusto poder hablar
así, racionalmente y educadamente, ¿no? Y que es un gusto hablar contigo. Está claro que tenemos, eso no cabe duda, posiciones No, estamos en posiciones completamente opuestas. O sea, ideológicas antagónicas, es decir, completa y absolutamente. entonces, Por eso hablamos de arte y no de política, pero hasta cierto punto se mezcla. Quiero decir que políticamente estamos en posiciones antagónicas, pero también me gustaría, la última intervención mía breve, es que en la medida en que lo político atraviesa el arte, y no lo atraviesa de ahora, sino desde Grecia, desde Platón, a través de la historia de la cultura, lo político atraviesa el arte, que tenemos que darnos cuenta de que el criterio de calidad al que a veces apelamos es un criterio también ideológico y abstracto. Es decir, porque nos resultaría... Por supuesto. Yo quiero que quede esto claro nomás, Fernando. Todo lo que me está diciendo vos está perfecto. Y lo está diciendo sobre la obra de Fátima Pechicaru. O sea, vos me estás diciendo que la calidad es relativa, estás defendiendo el hecho de que se usen fondos públicos para poner ciertas ideologías, me estás diciendo que la ideología pesa, yo te estoy diciendo que en este caso para mí pesa 90% ideología, 10% lo que sea que tenga como artista, y estamos hablando de, por ejemplo, la Monumenta. Sí, lo que al final compartimos, digamos, los tres, creo es, la artista esta, que no conocíamos de nada, es sorprendentemente un artista que tiene un trabajo que no hay por dónde, o sea, que yo necesitaría, y te lo digo sinceramente, necesitaré estudiarlo yo recomiendo siempre lo mismo. Ella tiene, para mí, una obra que se sostiene desde ideológico y desde la técnica, que es el hecho de que tiene un montón de cuadritos pintados sobre rostros de mujeres que murieron. Sí, lo hemos visto. Para mí lo único que yo vi, así como decir, bueno, eso lo podría ver en una galería, no me sorprendería, pasaría de largo, todo bien. Todo tenía buena pinta eso, sí. Eso lo vimos, no nos pareció tampoco el colmo de lo que nos emocionara o nos entusiasmara mucho, pero parecía lo más... No, pero... Es más, cabe la opción incluso, y eso nosotros nos lo planteábamos, de que aquí haya habido un pequeño o grande o medio o absoluto sesgo de oportunismo, de haya dicho, bueno, vamos a meter esto aquí por donde sea. A mí, ya digo, a mí me llamó mucho la atención que había ahí detrás historiadoras y curadoras reputadas, o sea, conocidas, prestigiosas, académicamente solventes, que estaban dando la cobertura. Yo siempre digo... Que pertenecen a los colectivos que nombré anteriormente. Sí, que pertenecen a esos colectivos porque son feministas, pero no feministas de ahora, es decir, que son feministas que llevan años con esa temática entre manos. Bien, quiero decir que yo, que también me considero feminista y que colaboro en proyectos de esa índole, no estaría dando cobertura a artistas irrelevantes. Es decir, me parece que, como tú dices, yo sí lo comparto. Estoy convencido que hay artistas feministas capaces de reinterpretar a Evita Perón de un nivel un poco diferente, con un trabajo más intenso y mejor elaborado, y que no hay que recurrir al calco directo de trabajos de artistas asiáticos. Eso sí lo doy. Pero sí creo que, digamos, algo que quedó interesante y que a lo mejor es un tema para debatirlo en su momento es ¿en qué medida entendemos que el arte debe o no tener cualidades políticas e ideológicas? Es decir, sí, puede tener lo que quiera. A ver, es imposible pedirle a un periodista que escriba una historia, que escriba una nota sin tintarla con su ideología o su pensamiento. Eso está absolutamente perfecto. Acá nadie niega eso. Acá lo que estoy diciendo es que ¿por qué piensa de una manera hasta donde está? Y es la única razón por la cual está donde está. Y ahí ya es triste. Ahí, digamos, yo te voy a conceder ahí, ya te digo, que la obra nosotros, cuando yo entré, el vídeo lo inició Rayitos, ¿verdad? Y cuando entré es porque yo le puse un pero, así un pero largo, como diciendo, ¿esto qué es? Es decir, que ver las imágenes y dices, ¿esto qué es y qué hace aquí y de dónde salió? Es decir, eso llama la atención. Que el debate que se está haciendo y ahora que parece que la artista se siente muy agredida o que está recibiendo amenazas y tal, supongo que todos estamos de acuerdo en que es importante ahí bajar a veces la presión, es decir, que lo que hay que hacer es la discusión sobre... Vos entendés también el contexto es importante. Vos pensás que acá se otorgaron subsidios para esto en un contexto de pandemia con casi el 40% de pobres en Argentina. Entonces cuando vos ves la gente con ira porque sean estas cosas, y la verdad, y no solamente esto, la beca que ella no cobró, porque tenemos que entender que todo lo hizo gratis porque es una piola, sos una piola,
Eso, lo que tenemos que entender esto es, esa beca estaba destinada desde el Estado a aquellos artistas que no trabajaban para el Estado porque se encontraban en la pandemia sin la posibilidad de producir y estaban en la lona. Bueno, no fue a una persona que estaba en esa situación, fue a un empleado del Estado que siguió cobrando su salario durante la pandemia. Entonces, todo está mal. ¿Viste? Cuando realmente quiero mirar para un lado y encontrar luz, no encuentro. Entonces, es la verdad, creo que el peor escenario en todos los lados. Por eso es que también se viralizó de la manera que se viralizó. Si no, no se hubiese viralizado. Es tragicómico. Trágico. Hay una parte, como hablábamos ya hace un buen rato, hay una parte ahí que tiene que ver con cómo se usaron los fondos, cómo se concursó y lo que haya sido esa parte sobre la que arrojamos la sombra de que haya podido haber un grado de ilegalidad o de impunidad o de nepotismo o de clientelismo o quién sabe de qué. Eso sí creo que es un tema en el que tienen que ser claros Greenstein, Fátima y la institución. Es decir, yo sí creo que estas cosas, cuando surgen, es fundamental que la institución, el Museo Evita, la artista y la curadora digan, esto se hizo bla, 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 por una razón, porque, bueno, para mí es fundamental. Yo estoy en instituciones también públicas, en el Museo Nacional de este país, en el Reina Sofía. A mí, si yo me hubiera envuelto en un caso así que por el tipo de moral que yo tengo, creo que no sucederá o no quiero que suceda o trato de evitarlo constantemente, trataría de explicar claramente cómo ha sido. Esto parece que no lo han hecho todavía. Es decir, que yo sí creo que es importante que tú haces un análisis, haces una denuncia, también es importante que lo haces con un posicionamiento político, ideológico, claro, que dices, yo apoyo esto, pum, 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 y hablo de esta posición sin camuflarte para nada, y que ellas den la cara. Es decir, a mí lo que nosotros decíamos, Rayitos y yo, es que el debate sobre el calco, la apropiación y tal, ese es el menos interesante de todos. Ese es el menos sustantivo. Es decir, lo más sustantivo... O sea, el que menos... Sí, concuerdo de que hay cosas mucho peores en el camino, concuerdo, pero también es importante eso de que vos fijate que de vuelta, como yo dije, estaban de vacaciones, se ven todos los buenos artistas, y le peleamos y pusimos en el spot a alguien que... Pero, una pregunta, ¿pero hay muchos artistas en Argentina que hagan obras donde aparezca Perón o que tengan el título Perón? Sí, es más, hay unos artistas, pero es más, te voy a decir, contra lo que a mí me gusta admitirlo, hay algunos artistas muy talentosos, o sea, no me gusta el hecho de que sea así, pero como vos bien lo dijiste, lo que uno cree se vierte en su arte, y como el peronismo es tan común en Argentina, entonces yo tengo que entender, estadísticamente hablando, que por lo menos la mitad de los artistas lo son. Entonces es muy normal. Después tenés el otro, que si pintás cosas de Perón y se te abren otras puertas. Y después tenés otro, que si encima le sumás feminismo y claramente terminás en el museo. Una pregunta, Tipito. ¿Hay algún tipo de... O sea, imagínate que ahora de repente esta artista, en vez de ser ella, hubiera sido otra persona con otro tipo de ideología que fuera más afín a la tuya. Uy, perdón. Imagínate, pues alguien, yo qué sé. Y yo de repente un tío hetero blanco, ¿vale? De repente el tío resulta que hace unos dibujos y los seleccionan para un museo y tú sabes que el tío ha calcado y tal. Si es público se pudre. Si es público se pudre. ¿Sí? O sea, sí, por supuesto. Independientemente de su ideología o lo que sea. Yo no transo, o sea, yo no, a ver, si yo empiezo a te lo pregunto lógicamente, porque ¿cuál es la idea? Cabe la duda de decir, esto? O sea, realmente, ¿hasta qué punto tuvo peso el tema, el no, tema ideológico? Honestamente, a mí me trajeron la torta, las velitas y me cantaron el feliz cumpleaños. Yo estaba recontento, se dieron todas, pero honestamente, si hubiese sido un libertario el que lo haga, y le cabe. Primero, si haces eso, deja de ser libertario ante mis ojos, porque estás recibiendo plata del Estado para tu ideología, no me importa si es la misma que la mía, porque no funciona así. O sea, yo lo que entiendo es sencillo. Yo no creo que lo mío sea tan importante como para que se deben usar los recursos de los otros para promoverlo. Esa es la realidad. Yo creo en la libertad de opinión y en la libertad ideológica. Y la libertad ideológica no significa llevarme lo del otro para que yo opine más de lo que yo opino. Es terrible. Eso no es libertad ideológica, eso es preferencia. Y con los recursos de los otros. Entonces, el problema acá, puntual, para mí moral, es el hecho de que se use plata de los contribuyentes. Ese es un problema moral. Y la moralidad del Estado es mucha más que la moralidad del privado. Porque la moralidad del Estado se hace con la plata de todos, mientras que el perjudicado del privado es el mismo privado.
Entonces, si lo hubiese hecho una galería privada y hubiese llevado a Fátima por Calcar, ¿y quién se come el Picasso? La galería. Igual aún así hubiese hecho el video. Porque me sigue pareciendo curioso el hecho de que se gane alguien un espacio por su ideología y no por su obra. Su obra es ideológica, es tan ideológica que yo te lo digo así. Si yo quiero entender a Evita Ninja como Eva Perón y eso estuviese colgado en la pared de mi casa y vos entrás, vos no te das cuenta que es Eva Perón. No lo sabes. No hay ninguna referencia a Eva Perón. Es más, si vos revisás todas sus obras, su forma de referenciar el tema es escribir literalmente cosas que referencian al tema. Parece la tarea de alguien. Pone ley tanto y atrás escribe nombres, ¿viste? Y pone un logo. Y vos decís, che, no, a ver, todo bien, pero yo soy diseñador gráfico, por lo menos cumplime en lo comunicacional. Sos holgazán para hacer las cosas. Es triste. Entonces, eso es lo que se enalteció. Y si yo no hubiese hecho lo que hice, nada, ella hubiese tenido la cobertura, esto es muy importante, porque ¿qué es lo que te da un museo? Como vos sabés, 50% de la Argentina es peronista, hay coleccionistas del peronismo que van a querer tener esas obras porque estuvo en el Museo Evita. O sea, nosotros con fondos públicos capitalizamos a un privado. Me parece mal. Y me parece que la posición de está bien porque las ideas que defiende son correctas, también me parece, a ver, me parece algo medio preferencial y medio aleatorio. Porque ¿qué pasa si hubiesen sido mis ideas? ¿Opinarían lo mismo? Me parece que no. Entonces, nada, yo lo que digo es que es injusto desde comienzo hasta el final. Injusto para los propios, injusto para sus propios colegas, porque esto hay que decirlo. Si no eran instituciones feministas, sus colegas la colgaron de un árbol. Yo les recomiendo que vayan a ver las publicaciones en Instagram defendiendo las organizaciones, la del ADFEM y bueno, la de... hemos estado viendo en Instagram un texto que han publicado. Bueno, los comentarios la matan, y la matan artistas. Bueno, pues un gusto, como decía, haber podido... Sí, bueno, Pablo, es que yo tengo la sensación de que podríamos seguir hablando, porque o sea, hay tema, ¿eh? O sea, no me extraña que luego hayas hecho el directo hablando con estos artistas y tal. Hay tema de debate, la verdad que me parece súper interesante y estoy muy agradecido de haber contado así. No, Rayito, gracias. De sorpresa contigo, con Fernando, ha sido un debate súper interesante y yo creo que da para pensar, o sea, mucha gente que sigue el canal de repente estarán como, hostia, pues es un buen debate. De hecho, ya he tocado alguna vez temas similares. Hay muchos temas en los que no coincidiremos, seguramente. Yo, por ejemplo, o sea, veo que es invitado a Evelina Lesper y es alguien que para mí está en las antípodas, me imagino. No, totalmente, pero tiene esa postura que yo entiendo de que choca, de decir que es arte y no es arte. A mí esa parte, yo si tuviese que ir por ese camino, buscaría crear, para mí me simpatizo más con lo de Lamparte, pero bueno, si tuviese que elegir, simpatizar, ¿no?, con algo. Ya. Sí, dados a elegir, ¿no? Vi el vídeo en el que te lo comentaban y era como, bueno, ¿y esto ahora? Cuando de repente te hablaron de Avelina, de Villarán, y es todo un mundo, ¿no? Como que de repente fue ahí... No, es que a ver, es lo que yo decía, pero esto me pasa con todos los videos. Salta un tema y yo tengo que aprender del tema. Claro. Con las herramientas que tengo, y ojo, a ver, cuando tuve que hablar de Colombia cometí algunos errores por lo que estaba pasando, pero llamé a 3 historiadores en el camino. Porque intento, ¿no? A ver, tengo la mejor voluntad, por ahí parece que no. Lo que sí tengo, y esto es que, bueno, yo entiendo, puede agarrarle o no, tengo mi forma de ser, que es choca, es humor, y no me voy a guardar nada. O sea, y si tengo que insultar, insulto, a mí eso me chupa un huevo, digamos. Y es lo que hace también de que el canal sea divertido, porque para mí esto se puede tratar con humor. Más cuando quieren hacer la Eva Perón ninja, digamos, no todos los días se ve eso. Eso es perfecto. No hay ocasión, eso estamos contigo, no hay ocasión que no necesite de un poquito de salpimentado de humor, porque si no, todo se vuelve verdaderamente... Ya es suficientemente penoso lo que sucede en el mundo, y cuando falta el humor, falta la mínima dosis de inteligencia. Por lo tanto, Tipito, un gusto hablar contigo, siempre... No, el gusto es mío. Siempre da placer además escuchar ese tono y esa vehemencia y esa retórica hermosa que tienen los argentinos. Y un fuerte abrazo, cuídate y estamos en contacto, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo a los dos. Besos a todas las personas que estéis ahí viéndonos. Nos vemos muy pronto. Ya sabéis que tenéis el canal de Fernando Castro, donde podéis ir a visitarlo. El canal de Tipito Enojado ya lo pondré luego en la descripción.
y el mío, donde ya sabéis que también podéis suscribiros, darle al like y en fin, todas esas cosas. Sí, yo creo que al mío pueden ir a dar dislike. ¿Qué va? No, Seguro. tampoco. No, es bueno para el algoritmo, está todo bien. Chiquito, en el chat has tenido más gente a tu favor que en contra. Sí, yo también, creo que sí. Es más, hay una cuestión clara, es decir, al final uno entra a ver algo, lo que fuere, y hay un momento en el que está esa reacción subjetiva de ¿esto qué es? O sea, ¿qué estamos aquí viendo? Y hay momentos en los que también uno se siente defraudado, estafado y tiene la sensación de aquí debe haber algo corrupto que permite que esto suceda. Pero eso no pasa en todo. Es decir, hay veces que Hay muchos sesgos, estoy completamente de acuerdo con vos. Hay muchísimos sesgos. Es más, a mí me pasaría que si yo me encuentro con un funcionario marxista, lo primero que pensaría es corrupto, pero puede tener buenas intenciones y no pensar como yo. Exacto. O sea, y es así. Toma ya, joder. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que empieza el momento de las pullas. Como sabes, funcionario marxista. Yo si me encontrara un neoliberal, un liberal. No, funcionario marxista. Venga, va. Que hemos acabado en paz, vamos a acabar en paz. Funcionario marxista es un pleonasmo, es decir, solamente puede ser funcionario y marxista. Es decir, hay algunos, mira, hay un teórico que a lo mejor conoce Miguel Ancho Bastos, que es uno de los libertarios. Que aquí hay un instituto que se llama Instituto Juan de Mariana. Sí, lo conozco. Bueno, pues Ancho Bastos, uno que habla, es gallego y tiene ese tono gallego, que tú sabes también los gallegos en Argentina, ¿no? Y el tipo, yo le sigo muchísimo porque a mí me interesan mucho esas posiciones, libertarias, ¿no? Y anarcocapitalistas, de repente donde el tipo se va a dar seminarios en Guatemala, se recorre a Centroamérica y con 7 alumnos les trata de explicar allí el ordoliberalismo austriaco y tal y cual. Y él en una ocasión le dijeron, bueno, usted siendo libertario, ¿cómo puede ser funcionario? Porque eso es un oxímoron. Es decir, ser liberal sí, lo es. y ser funcionario es una contradicción en términos. Ser funcionario marxista, hay que decir, a mucha honra. No, a ver, quiero que se entienda de que uno tiene que ser una cosa y después realista sobre lo que es. Y cuando uno es realista sobre lo que es, entiende de que si vos querés hacer el cambio, te quedan dos opciones. O lo haces con una guerra civil, lo cual me parece una estupidez, porque por de todos lados me parece violento, del otro lado van a saber usar las armas y tienen más que vos, es estúpido. O te metés en el sistema e intentás cambiarlo. Claro. Querido, entonces, un fuerte abrazo, un gusto hablar contigo. Cuídense. Igualmente, un beso a todos.